Día 100.9, música y noticias. Esta temporada, edición invierno 2023. Explota. La radio del rock. Se escucha en todas partes. Y cuanto más lejos, mejor. Esta temporada, edición invierno 2023. Aposta a una buena inversión. Contactanos. Teléfono 1551 6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. ¿Cómo pasas bien un día de miércoles? Ah, qué pregunta. Con un buen rock nacional. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Invierno 2023. Las 8 de la mañana con 7 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estimados y estimadas. Aquí estamos nosotros, instalados ya en los estudios de Radio Nuevo Día 100.9, en pleno centro de Río Gallegos, Fagnano, 123. También estamos en vivo en FM Activa 94.1 en Perito Moreno. Somos La Otra Gestión y nos disponemos a compartir la primera mañana de la radio santacruceña hasta las 9 de la mañana, si mi compañera me acompaña. Sí, obvio. ¿Sí? Y un ratito más también. Bueno. Bueno. Un ratito más también. Bueno saberlo. Buen día, gente. Buen día. Bienvenidos a La Otra Gestión. Aquí estamos en esta mañana muy fría, pero ha mejorado, ¿eh? Ha mejorado. Ahora les vamos a contar mucho frío, helada en Río Gallegos y en varios lugares más como el Calafate. Recién estaba viendo ya el posteo de algún amigo del colega y decía que se posicionaba la villa turística por excelencia de Santa Cruz en la ciudad más fría de la República Argentina. Inmediatamente fui al Servicio Meteorológico Nacional y es Sí. así, 11,2 bajo cero la temperatura en el Calafate, la térmica 14,6 bajo cero, algo nublado con niebla en bancos en la ciudad de El Calafate a las 8 de la mañana. Claro, esto sucede ahora porque a las 7 nos fijamos y teníamos 15 grados con una décima bajo cero de sensación térmica aquí en Río Gallegos. Por eso les decía que había mejorado un poco la temperatura respecto
de la Claro. franja horaria anterior. Aquí en Río Gallegos 5,7 bajo cero, la térmica 12,8 Bueno, bajo cero, viento del oeste a 22 kilómetros en la hora. Se estima que la máxima hoy llegue solo a 1 grado centígrado. a 1 grado, 1 grado bueno, centígrado es de temperatura bastante, digamos, máxima. para Sí. lo que veníamos, Ujú. veníamos siempre bajo cero. Se nota un repunte de la temperatura, Sí, así se dice, hacia el fin de semana. El sábado, 7 de máxima y 3 bueno, de mínima. sí. El día sábado. Bueno, 7 rompe el molde de lo que veníamos, de lo que Ujú. vinimos viviendo toda la semana, ¿no? Bien, tal cual. Fíjate que saltamos de mínimas de 8 bajo cero el viernes a mínimas de 3 Ujú. sobre cero el sábado. Sí, sí. Bien, así que así estamos, ¿eh? Después vamos a estar, sí, seguramente el ranking de temperatura debe ubicar a El Calafate como la más baja de la República Argentina, ¿no? Sí. En esta franja horaria seguramente, y bueno, y en toda la jornada, así va a ser, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso compartían nuestros colegas, el tanque Rizo de allí de El Ujú, Calafate, sí. mandamos un beso grande. Hombre Estaba, de Radio Nacional, ¿no? sí, así es, estaba compartiendo esa información a través de sus redes y por eso ahí enseguida también la compartimos con todos ustedes en esta mañana, bueno, donde tenemos mucha información para compartir también. Exactamente, y una de ellas tiene que ver con estas bajas temperaturas y con las condiciones para circular, ya sea en el vehículo o ya sea caminando, para Ujú, el peatón también. sí, Lamentablemente, si bien no está confirmado, producto de las condiciones de las veredas, sí, sí, sí. no hablo de responsabilidades, sino de las Ujú, condiciones de las veredas, las condiciones de hielo y de escarcha, donde a cualquiera le puede pasar un resbalón, una caída, totalmente. se llevó la vida de una persona, de Ujú, un abuelo, de un adulto de aquí de Río Gallegos. Insisto, aparentemente habría sido como consecuencia de un golpe, ¿no? Em, esta muerte. De todos modos, habría que esperar la autopsia para confirmarlo. Pero bueno, después vamos a estar hablando en detalle de esta situación ocurrida en la jornada de ayer aquí en Río Gallegos. sí, que a todos nos impactó, a todos nos choquea que se pueda haber dado de esta manera, una Ujú. muerte de una forma tan absurda, ¿no? Por un golpe, por una caída, tal vez sea producto del hielo, de cómo están las calles. Uno también, cuando se entera de este tipo de situaciones, amén de lamentarlas profundamente y no entenderlas, no es racional, no, no pasa por el tamiz del análisis como una persona puede perder la vida yendo a comprar y caerse, ¿no? Así, en la calle, tal vez producto de la escarcha, Ujú. tal vez, ¿no? Es uno de Este, los temas destacados en el portal eldiarionuevodia.com.ar Río Gallegos. Un adulto mayor se resbaló en la vía pública y falleció por el golpe. claro, pero pensaba, digo, a la vez me llevaba a pensar el estado de vulnerabilidad de nuestros adultos mayores, de las personas que tienen movilidad reducida, de cuánta gente que está sola y que no tiene quien le vaya a hacer un mandado, le vaya a Ujú. hacer una compra, una Sí, sí, sí. diligencia, lo que sea, y tienen que salir. Y hay otra porción de adultos mayores que esto ayer lo hablaba con un vecino de ahí del barrio Fátima, donde se produjo este hecho, es una tragedia realmente, y me decía que el abuelo de una amiga de ¿Eh? 82, 84 años salía a comprar, y mi amiga le dice, te voy a comprar, decime que necesitas. Dice, Claro, pero no quiere, claro, no quiere sentir esa dependencia con el peligro que claro. ocasiona que se caiga y bueno, las consecuencias que puede tener para cualquier Ujú. persona, pero más para Es que un días adulto atrás lo mayor. hablábamos con la representante de los jubilados en la caja de previsión social, digo, los Liliana abuelos que Carabajal, van sí. a retirar su sueldo y los ves a las 6 de la mañana haciendo cola acá Sí, 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 en el sí. Banco Santa Cruz, pero tiene que ver con esto de sociabilizar, ¿no? Ujú. Y también el hecho de ir al banco, el hecho de ir al súper y charlar un ratito con alguien, también es muy, muy importante
la gente adulta, ¿no? Pero bueno, en todo este contexto, bueno, lamentablemente después vamos a estar desarrollando, si te parece, esta información, esta Claro que sí, noticia destacada, ¿sí? claro que sí. Mientras saludamos en principio a nuestro operador técnico, nuestro comandante Brian Álvarez. Buen día, ¿cómo le va a usted, amigo? Buen día. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo Bien, bien, todo Bien, bien, todo Acá bien esta andamos. mañana. Todo bien. Y a Juli Quiroz, que ya está con nosotros tempranito, está desayunando, mirá, saladita de No, sí, fruta. sí, sí, ¿Fuiste sí, al sanito. gym hoy? No. No, no. Con la Eh, mirada ya me respondió. Párpados caídos. Sí, No, con la mirada no, me se respondió. entiende, se entiende. Bien, gracias por acompañarnos. Fer Tam- Tornou también ya está también. actualizando la página, así que ya está. Ah, ¿no está torrando un poquito de su oficina un ratito más? No. Podría ser, ¿no? Va, yo supuse eso, lo vi en la oficina, ahí Ah, instalado. está bien, no, seguramente está actualizando la página de Nuevo Día. Agradecemos a Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate. Tiene una vista privilegiada del lago argentino y es un lugar ideal para recordar todas las experiencias vividas en el día. Podés comerte un asadito en el quincho, podés compartir el desayuno o el almuerzo en la terraza, y también podés disfrutar del gimnasio recientemente inaugurado. Para hospedarte podés elegir entre las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien una de las 17 habitaciones compartidas. Hostel Titán en calle de los Sauces 3366. Entra a www.titancalafatehostel.com y concreta allí tu reserva. O llama al 2966 530706. Otra oferta también, otra posibilidad de decidir y hospedarte en las cabañas del Titán. Y gracias a IB Servicios, realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, trampas de luz, atrapa moscas, fumigación de cucarachas, ácaros, chinches, adaptándose a cada necesidad del cliente y según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad e higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com. pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios. Sabemos cómo cuidarte. También recordá que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red, desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias, todo en todos los casos emitiendo el correspondiente certificado de trabajo. Llama al 2966-219109 o 2966-414112. Muy bien, gracias a nuestros auspiciantes. Los invitamos, si quieren auspiciar en la otra gestión, se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales que van a ser muy, pero muy bienvenidos. Sí, che, viene bravo el invierno, así que Hay que pasarlo. hay que pasar No, agosto, pero así que eso te iba a decir, hay que pasar más que nada agosto. Le mandamos un beso a Corina que nos está saludando desde Ujú. tempranito, la primera que dijo, hola chicos, hola, hola, buen día. Está ahí enganchada, un beso siempre firme, está ahí Corina Eusebio. bien, me había olvidado de compartirlo en las redes, ya el streaming, pero ya estamos en todas, en el Facebook de la otra gestión, en los Ajá. nuestros, en el YouTube del diario Nuevo Día, también en el canal de YouTube, así que todas las posibilidades para seguirnos, para vernos y para escucharnos. Bueno, en unos minutos les contamos que en esta ronda de candidatos que venimos entrevistando, no solamente en la otra gestión, acá abrimos la mañana, abrimos la jornada en realidad, y después esto continúa en la información con los distintos programas de aquí de Radio Nuevo Día. Hoy nosotros vamos a comenzar hablando con la actual concejal, la doctora Daniela D'Amico,
Ella es candidata a diputada por distrito, encabeza una nómina de diputados por distritos de Cambia Santa Cruz, ese es el lema, y el sublema es Fuerza Ciudadana. Vamos a estar hablando con ella en unos poquitos minutos nada más y también vamos a hablar con la concejal Daniela D'Amico porque ella es paritaria también en el ámbito municipal. Bien. Y hoy hay una convocatoria justamente a esa mesa de negociación colectiva que ha sido llamada por el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Río Gallegos, el contador Diego Robles. Exactamente. La semana pasada, cuando estuvo acá hablando con los chicos de Arriba al Día, ya había anticipado, cuando hablaba, que no quiso dar muchos detalles, cuando los chicos le preguntaban sobre el bono, pero anticipó que se iba a tratar en un marco de paritaria, Sí. ese bono para municipales, cosa que no se hizo en ninguna de las otras localidades. No se Ni- suele hacer No, ni eso. mucho menos en la provincia de Santa Cruz, directamente se entregó según corresponda, Ujú. a criterio de ellos, dijeron, bueno, el que cobra más de 100.000 pesos, de 300.000 pesos de bolsillo, le corresponde 60.000, el que cobre menos de 300.000 de bolsillo, le corresponde 60, a criterio de ellos. Se ve que el ministro de Economía De dijo, bruto. Ujú. de bruto, perdón, se ve que Perenchioli estimó más o menos, así, esto necesita más, esto, o sea, una cuota muy poco consensuada, ¿no? Sí. Sin la presencia de ningún gremio que diga sí, ministro, o sí. Y bueno, y así se otorgó directamente. Ujú. El municipio de Río Gallegos quiere resolverlo, analizarlo, consensuarlo, es lo que yo creo, en un contexto paritario. Fue lo que dijo Diego Robles la semana pasada acá. Mm. Y ya empezaron las especulaciones, por supuesto. ¿Vos Porque se decís? suma a esto también que Beloni entregó un bono de 100.000 pesos y el 10% de aumento de los municipales. Sí, claro. ¿Te da o no te da para especular? Y que el municipio de Río Gallegos convoque a resolver esta cuestión de bono en un contexto de paritaria. ¿Vos No, decís bueno. que Mansilla no va a pedir un aumento Lo al va a salario? pedir pidiendo permiso, primero, Sí, es lo sí, que sí. me parece, Ujú. es, sin tanto ímpetu, pero bueno, más allá de lo que yo piense, prefiero que hablemos con la concejal Bueno, no, obviamente Daniela. son especulaciones, pero viste cómo son los periodistas. Sí, somos así. Para eso estamos acá. Claro. Vamos a saludarla a la doctora Daniela D'Amico. Como les decíamos, ella es actual concejal de aquí de la ciudad de Río Gallegos y además de ello se está proponiendo para estas próximas elecciones como candidata a encabezar justamente Ujú. una nómina de diputados por distrito, Claro. diputados provinciales. El lema es Cambia. Ella está dentro de Cambia Santa Cruz y el sublema que encabeza es Fuerza Ciudadana. Daniela, ¿cómo estás? Buen día. Aquí con Claudio Lobos te saludamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días a la audiencia. Muy bien, con frío creo como todos, pero bien. Ujú. Gracias. Nada a lo que no estemos acostumbrados. Gracias por atendernos estos minutos, Daniela. A ver, antes de meternos en el tema de la campaña, la coyuntura nos marca, ¿no? Hoy hay reunión de paritaria, según convocó el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Río Gallegos. ¿Qué es lo que se espera? ¿Vos continuás formando parte de esa mesa? No, sin duda, yo soy la concejal paritaria. Sí. Sí, la verdad que nosotros veníamos solicitando ya la paritaria desde el día 23 de junio. Había una pauta con respecto a lo que es la última paritaria, se planteó justamente que si el índice de inflación superaba el 41,5, realmente se iba a llamar a paritaria. El índice estuvo en el 41,3, o sea que no fue una diferencia. Eso es una diferencia mínima y nosotros en base a esto solicitábamos, creo que todos lo vemos día a día como nuestros sueldos están siendo devaluados, ¿no? Y en este margen de la devaluación y de que realmente las cosas cada día están más caras, justamente planteábamos esto y en realidad también
escuchando al empleado municipal que nos hablaba y nos decía, bueno, pidan paritaria, porque bueno, como bien decían, muchas veces a la hora del gremio nos encontramos prácticamente pidiendo permiso o consensuando entre ellos dos cuándo se va a hacer o no la paritaria en Río Gallegos, ¿no? Ujú, Claro, claro. ujú. ¿Vas a Quiero llegar con resaltar algo, Perdón, sí, 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 te quiero escuchamos. resaltar algo también que no podemos dejar de ver que ha pasado en estos días, que ya parte del gremio, en el caso de la secretaria de Desarrollo o de Acción Social del gremio, o sea, parte de la que sería la conducción del SOEN, ha tomado un cargo muy importante dentro de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, que es la dirección general, ¿no? Ujú. O sea que Alejandra ya Ushua. no, sí, no solamente son parte de, o sea, no son parte del gremio, sino que hoy ya esta convivencia con el Ejecutivo es clara y evidente a todos los compañeros municipales, donde justamente ya están ocupando cargos Ujú. o sea, importantísimos dentro del municipio, que es lo que nosotros venimos diciendo hace tiempo. Ujú. Tampoco tenemos conocimiento si esta renuncia ha existido con respecto a esta hoy funcionaria dentro del gremio, y la verdad es que lo que se dicen puertas para adentro, y esto me baso más que nada, creo que no es algo que ustedes tampoco no hayan escuchado, que gran parte, o sea, que se dice que prácticamente la Secretaría de Desarrollo Comunitario ha pasado a las manos del gremio. No sé si Claro, es claro, tan así o no, pero Eso lo que dicen sí las sé malas es lenguas. claro. Más que convivencia sí, ya creo que sería, estamos, más que convivencia sería connivencia, ¿no? Con dos N. sí. No, pero aparte, ¿sabes cuál es el tema? Más allá de esto, de que nosotros hemos visto situaciones de esta, pero ya a este nivel es una situación de que realmente uno, eh, o sea, yo les cuento, o sea, uno realmente ya no sabe a dónde apuntar. A mí me pasa de que a mí los compañeros me llaman Daniela, pedí la paritaria, Daniela esto, y a veces no es mi rol, porque yo soy la concejal paritaria, soy quien representa al Consejo Deliberante y lo hago desde mi función de concejal, ¿no? En representación del Honorable Consejo Deliberante, porque Ujú. nos encontramos que muchas veces han pasado 2 meses ya y justamente tenemos que esperar hasta que llegue este común acuerdo, aunque nosotros presentemos Claro. notas todas las semanas pidiendo la paritaria para que realmente esto ocurra. La última Y nos paritaria encontramos. municipal fue récord, 2 horas, 1 hora y media más o menos fue lo que duró. Sí, Fueron los primeros que cerraron y después los gremios que siguieron, o sea, ya gremios de la administración pública, terminaron cerrando un porcentaje un poco más alto, 4 o 5 puntos más altos que en los municipales. no, aparte es muy fuerte la presión que muchas veces uno también vive en este momento, o sea, en el caso mío, que es prácticamente casi combatir o plantear una propuesta, o sea, una propuesta salarial, justamente, o sea, casi, o sea, es contra todo el Ejecutivo, ¿viste? De ambos lados, o sea, Claro, contra una mesa del Ejecutivo. Y sí, la sí, verdad es sí. que yo lo vengo diciendo, yo no es algo que lo digo hoy, porque entonces, sino es algo que vengo diciendo hace mucho tiempo, y la verdad que el tiempo me ha venido dando la razón, ¿viste? Yo siempre soy una persona que digo el tiempo es el que te da la razón. Y bueno, cada vez es más visible esta convivencia, conveniencia, llámalo como quieras, entre el Ejecutivo y el sindicato, que ya creo que, viste, esto es cuando ya no, es innegable, viste, o Claro, sea, sí, no sí. solamente son escoltas del intendente a cada acto que él hace, no solamente en Río Gallegos, sino a nivel provincial, sino hoy ya son parte del Ejecutivo. Y lo que nosotros hemos planteado es que realmente debería dar un paso al costado y dejar en el SOEN a compañeros que realmente quieran representar al empleado municipal. No sería Esto es compatible una en cosa. todo caso, ¿no? No, es que sin duda, o sea, es una de las cosas que nosotros hemos presentado, hemos planteado esto hace una semana atrás, la incompatibilidad que hay en esta función, de cómo va esto en contra del estatuto, como muchas cosas de las áreas de los compañeros que son afines al gremio, de las áreas donde hay compañeros afines al gremio, realmente tienen asamblea para poder, asamblea no, tienen Asamblea hace elecciones rato para no poder hay. elegir. Sí, no, en asamblea hace rato no hay. Tienen elecciones para poder elegir sus delegados y aquellas áreas que no son afines al gremio y que realmente están en malas condiciones, no pueden tener realmente estas elecciones de delegados. Inclusive hemos ido al Ministerio de Trabajo, donde nos ha dado la razón y donde hay varios ya expedientes planteados, porque sin duda creo que
no solamente se alargaron de manera ilegal el mandato, sino que o sea, hay un montón de irregularidades que vienen ocurriendo, ¿no? El hecho de verlo a Pedro Mancilla arriba de los escenarios en los actos partidarios de campaña de Pablo Grasso en Río Gallegos, en la Cuenca y en otros escenarios más, ya habla a las claras, ¿no? De esta incompatibilidad, me parece a mí, o no, no sé, pero Sí, pero aparte una dirección general, chicos, una dirección general como la de desarrollo comunitario que hoy está ocupando esta muchacha, sin Una duda cosa, es un claro, cargo, ya, es es un ser cargo muy funcionario. importante. Sí. sí, Claro, sí. es un cargo muy importante dentro del municipio, está a cargo de una de las, o sea, el desarrollo comunitario tiene a cargo los CENINES, tiene a Claro. cargo un montón de áreas súper operativas dentro Ujú. del municipio y muchos empleados municipales, y en realidad hoy nos encontramos con un gremio que es parte del Ejecutivo, Claro, evidentemente ya claramente, ya, o sea, hasta con funcionarios nombrados, claro, y no se oculta. o sea, no, y realmente es que ya esto va en contra del empleado municipal. A mí los compañeros me hablan en esto, ¿no? Y nosotros ya en esto hicimos presentaciones con respecto a el hecho de que ya se están violando, por ejemplo, el artículo número 4 de lo que es del mismo Estatuto. estatuto de lo que es el estatuto sindical, que Ujú, dice de la independencia que deben tener, y dice que los afiliados deben mantener una unidad orgánica y tienen que tener motivos, dice, para ofrecer. Y el sindicato de obreros municipales, o sea, como que hablan de que ellos deben ser independientes. No habla claro, de que deben tener ya esta dependencia tan clara y claro, esta convivencia. claro. Claro. Yo creo que ya, no sé, es una desvergüenza, ¿viste? Nunca lo vimos. O sea, los municipales, yo te lo digo, más Ujú. allá de mi función de concejal, porque yo, ustedes lo saben, yo soy empleada Sí, municipal. claro. Y Sí, la sí. verdad es que jamás A en este nivel. ningún contexto, Claro. no, Ujú, nunca. tal cual. No, y aprobar Eh, una paritaria, vuelvo a esto, aprobar una paritaria en tiempo récord, en 1 hora y media se aprobó. ¿Cuándo se ujú. vio? Y por apurados por cerrarla antes, terminaron cerrando una pauta menor a lo que vimos después en el cierre de otras mesas paritarias. Daniela, Pero mirá, yo te voy a contar algo, yo les voy a contar algo más con respecto a esa paritaria. A En ver. esa paritaria, a nosotros nos pasó de que yo no estaba en Río Gallegos, yo había ido a Buenos Aires, porque Ujú, había tenido una reunión en Buenos Aires de Cambiemos, había sido el lanzamiento de Morales, me parece, un acto de Morales entonces yo me encuentro en Buenos Aires ya por tomar el avión para acá, y me dicen, nosotros hacemos la paritaria a las 11 de la mañana. ujú, Entonces ellos sabían que yo no estaba en Río Gallegos claro, porque había imágenes en las redes de que estaba fuera de la ciudad. claro, Entonces yo le planteo al secretario de Hacienda, le digo, mirá, no hagas la paritaria porque vos a mí no me informaste bajo ningún contexto, porque ellos tienen la obligación de convocarme como ujú. parte de la paritaria. Entonces me dice, no, Daniela, pero bueno, ya está. Dice, vos no estabas acá, vos tenías que saber. Le digo, mirá, escuchame una cosa. Le digo, yo te voy a explicar una cosa. Le digo, vos me tenés que convocar, vos me tenés que informar, claro, claro, porque si de alguna forma yo sabía que estaba esta paritaria, yo no viajo, ¿entendés? claro, ¿Viste? claro. Entonces, porque era un viaje de esos que vos hacés, ¿viste? En este viaje fui y volví. Y entonces me dice, no, bueno, se hace. Entonces, realmente en ese momento hablo con los otros concejales, tanto con Pedro como con Leo, les informo esta situación y hablo directamente con la presidenta del Consejo Deliberante y le informo. O sea, ellos no pueden dejar de lado una parte de la mesa como es el Consejo Deliberante Claro. y la representatividad que tengo. Entonces, Ujú. luego de una discusión amplia, ¿sí? Larga de un par de horas, ya en aeropuerto, todo esto, ellos deciden esperarme a que Ujú, yo baje del avión, o vaya. Pero en realidad la intención de ellos, esa paritaria, era hacerla sin nosotros. ¿Entendés? Ujú. Sí, sí, claramente. O sea, o sea, a este nivel son las cosas que uno está viviendo dentro de la paritaria, ¿no? Daniela, queríamos hablar de esto, pero en realidad nuestro primer tema era hablar de cómo viene esa candidatura, cómo viene en realidad cómo viene la campaña, qué es lo que estás recibiendo después de todo lo que se ha dado, ¿no? Toda esta situación de una separación, de un quiebre dentro de Cambia, ni hablar dentro de la Unión Cívica Radical. Y bueno, sin dudas es una campaña diferente, distinta, y qué es lo que vos recibís, teniendo en cuenta tu experiencia, que sos una mujer también de vasta militancia.
La verdad que yo lo he dicho en este sentido, a mí uno tiene en cierta forma el corazón partido porque tiene amigos de ambos lados, como vos lo decís, nosotros tenemos muchos años de militancia dentro del partido, entonces muchos dirigentes, esto es como casi como los divorcios, ¿viste? Quedaron amigos del otro lado y uno por momentos hasta inclusive analizó ambas posibilidades. Yo la verdad que tenía amigos de ambos lados, sin duda. Creo que también entiendo esto, ¿no? Con respecto a la militancia, que han sido muchos años de militancia, muchos años de trabajo dentro de la Unión Cívica Radical. Entonces esta fue mi decisión, ¿no? Desde que este trabajo, hay dirigentes que debíamos tener la responsabilidad de justamente de sostener las banderas y de quedarnos en esto, ¿no? De asumir, porque también creo que este quiebre va a hablar de un cambio generacional de dirigentes que van a pasar a tener lugares de conducción más importantes dentro del partido. Hablemos que, bueno, que algunos de los que se han ido eran parte de la conducción del partido y hablaban de esto, ¿no? De que justamente querían un partido de cosas cuando eran quienes conducían y tomaban las decisiones dentro del partido, ¿no? Y cuando yo te hablo de las decisiones, te hablo de todas las decisiones. Entonces, sin duda ha sido difícil, pero nada a lo que no estemos acostumbrados. Yo recordaba cuando vivimos allí en el año 2009, ¿te acordás cuando acá en Río Gallegos pasó de que en algún momento se hablaba que se fue Millapel, que se fue este, y se hablaba del radicalismo? Yo me acuerdo que ese día estaba ahí y había sido la primera vez que yo vivía una crisis fuerte dentro de mi partido, de quiebres, porque nosotros tenemos un partido centenario y a veces cuando pasan cosas en el radicalismo, las cosas se explotan, pero cuando hay dirigentes que se van del Frente para la Victoria no pasa nada, porque también si hablamos de esta división que pasa con el SER, hablamos de funcionarios, de dirigentes que eran parte del Frente para la Victoria y que hoy se encuentran en otro sector, y muchos dirigentes que también acompañaron del Frente para la Victoria, que acompañaron a Claudio Vidal. Y a veces estas cuestiones se maximizan dentro del radicalismo, pero no se maximizan de la misma forma cuando dirigentes del Frente para la Victoria dicen ya no vamos a parte, Igual, ¿no? eso Y en de que este se han ido, ellos aclaran que nunca se fueron, que siguen siendo tan radicales como antes y que siguen siendo afiliados y que tienen intenciones de volver en algún momento. Si bien se alejaron, renunciaron en el caso de Gardoño a la presidencia del comité de provincia, no quiere decir que no pueda volver Sigue en algún siendo momento. Siguen afiliado siendo radical, ¿no? radicales y tranquilamente podrían volver. O sea, disiento en esto de que se fueron. No los compararía en absoluto nunca con Millapel, por ejemplo. No, no, bueno, pero yo te digo a situaciones que nosotros, creo que en ese momento tampoco se había desafiliado también. No hablo de una comparación así en el sentido de, sino te hablo del impacto que generó hacia adentro Está en bien, situaciones, o sea, está ya bien, hablar está bien. situaciones que han sido de quiebros para nosotros, ¿no? Y yo recuerdo que en esta elección fue la primera elección donde metimos 2 diputados nacionales, por ejemplo, que creo que en ese momento hasta la misma Elsa Álvarez se quedó asombrada que Sí, había entrado como diputada nacional sí, cuando creo sí, que sí. ni ella misma lo esperaba. Lo Y recuerdo. generalmente yo no lo hablo desde un lugar de esto, sino te hablo desde el lugar de cómo uno ha recibido el impacto, ¿sí? Desde adentro, ¿viste? Porque a veces para quizás a ustedes les puede ser de una manera, pero para aquellos que sentimos esto es de otra, o sea, es fuerte también. Sí. Entonces, en esta construcción y en este camino, bueno, nos encontramos esto, ¿no? Con la claridad de que hoy va a haber 3 frentes electorales donde hay dirigentes que han decidido dejar de ser dirigentes radicales porque también esto ha sido han renunciado a sus cargos dirigenciales Ujú. para ir a este frente donde van a haber 3 boletas distintas y donde no somos lo mismo, ¿no? Donde la boleta blanca es Cambia Santa Cruz, la boleta verde es lo que nosotros planteamos, que es la que va a sumar a Claudio Vidal, donde está también que hoy indudablemente es el candidato más fuerte y tampoco es algo que podemos negar, donde está también ahí Daniel Gardoño, y la boleta de Frente para la Victoria. Y bueno, nosotros nos encontramos trabajando en esto porque hay una confusión también en la sociedad con respecto a si somos lo mismo, y en realidad hoy no lo somos en esta elección, esto es como no lo somos. Entonces, y no es una cuestión, y a ver, mira, yo te hablo, yo tengo amigos, gente que quiero que ha tomado esta decisión, ¿no? Pero también no debemos ser en el electorado, porque el electorado está confundido como que es lo mismo. No, no es lo mismo. Hay un frente que es Cambia Santa Cruz, hay un frente que es justamente donde está, bueno, a donde se ha ido Dani Gardoño, donde está Claudio Vidal, que es el que está sumando todo ahí, y el frente donde está, bueno, indudablemente el intendente Pablo Grasso y Belloni, ¿no? Y el nuestro donde está Roxana Reyes y Mireille Seidán. Y bueno, en esto nos encontramos trabajando. Para la gente no queda tan claro como para muchos de nosotros que
estamos en el ambiente político y sin Pero en duda, el bueno, interior sí, Daniela, lo tienen en claro. Capaz que acá en Río Gallegos no, pero en el interior sí, en pueblos del interior sí lo tienen claro. De hecho, vos fijate que esta posición llegó del interior. El interior, con un panorama muy distinto al de Río Gallegos y con otra visión distinta, dijeron, acá el radicalismo en distintas localidades es una situación muy grave. Entonces, la única posibilidad de poder aspirar a tener un diputado por pueblo en una legislatura provincial es formando un frente grande en el que esté incluido el partido SER, más allá de la figura de Vidal. Creo que acá en Río Gallegos se focaliza todo en Claudio Vidal, pero en el interior la visión es absolutamente distinta y lo tienen claro a esto que vos decís que por ahí lo Bueno, confunden. yo te cuento qué pasa, Claudio, ¿no? Nosotros hemos recorrido Caleta, hemos recorrido algunas localidades y te puedo asegurar que no es tan claro en algunas localidades como decís vos. Hay dos partes. Es la parte dirigencial, que es la que conduce, la que conducía y la que hoy está en otros lugares, y es la parte de la gente común, del vecino que en esta situación. Y no es una cuestión que esté tan claro, ¿no? Pero no es una cuestión que tampoco uno lo diga a los fines de, sino también en realidad es como decir, bueno, son estos los frentes porque es la realidad, no es algo que es distinto. Y con respecto a las posiciones que puedan tener varios candidatos, inclusive, bueno, hoy lo vemos, este chico Pirri Martínez, que fue uno de los principales que conducía esta decisión, él no se Ujú. presentó en la candidatura de diputado por municipio porque indudablemente, bueno, algo ha ocurrido que no se ha Él presentado, creo que lo que su pero intención, como la de Matías Trepo en Perito Moreno, es ser intendente de Puerto Deseado y Matías en Perito Moreno. Entonces tienen todas las no, pero fichas Matías, apostadas bueno, pues a yo, la por ejemplo, intendencia. yo con Matías tengo una amistad y Matías siempre tomó la decisión de que él iba a jugar la intendencia y que Sí. no iba a jugar la diputación por municipio, Ujú. que no era el mismo caso de Martínez. Pero más allá de esto, creo que lo que debemos ver es esto. Y después, con respecto a puertas para adentro, se tomarán las decisiones, se hablarán con nuestros dirigentes en el momento que se tenga que hablar, creo que se tiene que hacer y creo que muchos de nosotros vamos ampliados hacia el diálogo. Lo que sí, hoy debemos dejar en claro que son tres frentes y ellos no se encuentran en nuestro frente. Esta es una realidad también. Ujú. O sea, no es algo que uno lo diga distinto ni que lo diga mal, sino que esta es la realidad electoral de hoy. Bien. Y te digo, Claudio, lo aclaro porque está mucho más confuso de lo que parece. Inclusive a mí me ha pasado ver de dirigentes, no sé, de Caleta Olivia, que por ejemplo usan los mismos colores que Roxana, por ejemplo. ¿Entendés? O sea que Acá, si vos lo mirás, claramente parece, por ejemplo, un candidato de Roxana Reyes y no un candidato claro. que esté sumando o que esté dentro del frente que justamente de Claudio Vidal. Entonces, en estas cosas es donde realmente hay como una confusión y yo después les voy a mandar así para que ustedes vean y van a entender lo que yo les digo. Por ahí ustedes Entiendo, no han pero a ver, visto. por ejemplo, a ver, voy a ser un poquito más puntual y acá hay un comentario que me está llegando de Perito Moreno. A ver, ¿cómo van a estar confundidos en Perito Moreno, por ejemplo, entre... De hecho, Roxana Reyes no tiene candidato a diputado por pueblo en Perito Moreno. En los antiguos Engregores creo que tampoco tienen candidato a diputado por pueblo. O sea, no entiendo lo de entre quiénes se confunden. Eso es lo que no entiendo. Porque si Lo hubiesen, que sí, si no tienen lo que candidatos en Perito Moreno, Reyes no tiene candidato en Perito Moreno. O sea, Cambia Santa Cruz no tiene candidato a diputado. yo tengo un candidato a diputado provincial que va conmigo en la lista, que es de Perito Moreno. Sin duda es esto, o sea, lo que nosotros planteamos, o sea, sin duda es esto. Hay candidatos en algunas localidades, en otras localidades ha pasado esto, donde realmente se han presentado, o sea, hoy tenemos a la diputada provincial por el radicalismo que está jugando dentro de lo que es el frente justamente de este frente y sin duda son estas cuestiones las que nosotros planteamos, dirigentes que han llegado dentro de nuestro partido y que hoy han tomado la decisión. Y respetable decisión, la respetamos sí, lo que sí se plantea es esto. Y quizás, como vos decís, en algunas localidades es más claro, pero también aquí en Río Gallegos no es tan claro. Está bien. Entonces, cuando tenemos la oportunidad, clarificamos esta situación. No es una situación para golpear ni para esmercer, que creo que también a veces ellos consideran que es en este sentido, sino que realmente ellos hoy no se encuentran jugando
dentro de Cambia Santa Cruz, cómo se encuentra jugando el radicalismo, cómo se encuentra jugando el ARI y cómo se encuentra jugando el socialismo. Así eso Que está pasa claro. lo mismo con el, claro, como pasa con el PRO, que por ejemplo, mira, te voy a decir una situación al revés, que por ahí hay dirigentes que, o sea, 2 o 3 dirigentes que se llevaron el sello del PRO hacia el otro lado Ujú. y que realmente gran parte del PRO se encuentra trabajando con nosotros. Sí, Entonces, cierto, estas sí, sí. cuestiones han pasado, entonces son cosas que nosotros no podemos dejar de decir. Vos decís, el PRO está del otro lado y muchos dicen, está Marquichi y un par más. Claro. Y está bien, o Ujú. sea, es la realidad y lo que ha ocurrido. Creo que en esto nosotros podemos hablar de esto, pero cuando te digo que se habla del radicalismo y los rompimientos, también tenemos que hablar de muchos dirigentes del Frente para la Victoria que se fueron también al frente de Vidal, y esto también es cierto. Entonces son las cosas que nosotros vemos. Sin duda todos nos encontramos en una elección distinta y con 3 frentes que indudablemente se han armado, o sea, algunos que han sostenido lo que tenían, y el tercer frente que se ha armado en base a esto, y bueno, y simplemente esto, ¿no? Que nosotros clarificamos estas situaciones con respecto a esto, y bueno, vamos sin duda a terminar de recorrer la provincia y de ver a nuestros dirigentes, sin duda Está bien. vamos a recorrer los comités y estas cosas en Gregores. Yo soy muy amiga de la concejal de Gregores, de hecho es mi amiga personal, Karina, vos. Karina, respeto su vos. decisión, que Karina es una de mis mejores amigas, y respeto su decisión, por eso te digo que hay gente a la que uno quiere, respeto muchísimo a Matías Trepo, pero sin duda la realidad es esta, ¿entendés? Bueno, podríamos estar. No, podríamos seguir, pero Claudio se sale de la vaina, ¿no? Claro, porque Imagínate. esto cuando ella dice, a ver, Pero cuando ella dice, se fueron con Vidal. ¿Se fueron con Vidal o armaron un frente grande y amplio? Con Vidal, Pero bueno, sí, bueno, con Vidal. bueno, O está sea, bien. pero es verdad, chicos. No, la O sea, entrevistada yo sos te digo, vos no y te digo, obviamente claro. la que responde sos vos, pero bueno, por eso. claro, no, sí, chicos, Está pero lo que digo, es una Está bien. realidad. O sea, si vos, la verdad, y uno hubiese querido que se queden, por supuesto. O uno los respeta y los quiere, por supuesto. Yo no puedo decir que no es así porque uno ha estado muchos años al lado de ellos. Está bien. O sea, acá hablamos a esto también, pero también es esto. O sea, a mí me parece que a veces se maximiza cuando pasa dentro del radicalismo y no pasa con dirigentes que realmente estaban dentro del Frente para la Victoria y hoy ya tampoco están. No es También cierto. esto es algo que pasa muchas veces con el radicalismo. ¿Viste? Sí, entiendo todo, pero ¿sabes qué, Daniela? A mí me parece que en en esta etapa de la campaña, lo digo en líneas generales, no puntualmente Sí, con vos, en líneas generales en la campaña se abarca mucho tiempo en esta parte de la comidilla política, ¿no? En lo que podría ser, digamos, la cuestión interna, ¿no? Y tal vez el vecino, la vecina, está esperando que hablemos un poco más de otras cosas, ¿no? hablemos. De qué es lo que recibís, vos con tu experiencia como concejal, qué es lo que primero entendés que tendría que imponer o que tratar de llevar adelante, digo imponer en el mejor sentido, ¿no? De decir, este problema para Río Gallegos, bueno, vos lo conocés perfectamente, pero también tenemos en cuenta que vos encabezás una lista de diputados por distrito, o sea, diputados provinciales. Van más allá Bueno, de la después, representatividad de la capital. bueno, yo les digo que, bueno, para cerrar el tema anterior, sinceramente no está claro para la sociedad, no está claro. Te lo digo porque vos me conocés, Karina. Yo no estoy no estoy sentada atrás de un escritorio, sino que estoy hablando todo el tiempo con la gente, todo el tiempo. Hasta las personas que vos por ahí, mira, el otro día hablaba con un muchacho que es el que hace lonas, por ejemplo, y no lo entendía, ¿entendés? Así No, como sí, vos lo sí, ves, él no lo entendía. comprendo pasa que que, no se a ver, creo entienda, que- pero creo que- déjame por decirte eso algo, Dani, clarificamos. déjame decirte algo. Sí, No sé, porque no me quiero meter demasiado en la interna por este tema, ¿no? Pero para ser absolutamente franca, te lo tengo que decir. Desde sí. la Unión Cívica Radical, desde lo que se quedaron con el sello, están haciendo una campaña con un flyer que es mentiroso, claro. que es falso, Ah, bueno, Dani. vos sabés que yo te voy a Es contar qué me pasó mentiroso acá ahí. ese, Mira, Incluso, vos me y conocés, es no, yo te voy a decir una engañoso. cosa. E incluso creo No, pero vos sabés que yo te voy a decir algo, pero para Sí, inclusive para sí, sí, hacerte un mea culpa. A mí me pasó que me lo mandaron, ¿viste? Y sí. en realidad y entonces yo lo subo y la verdad que viste que yo vuelo todo el día, vuelo 800 cosas en un día, a mí no me faltan minutos. Entonces después alguien me habla de ellos, de mis amigos, ¿viste?
Entonces me dice, mira, Dani, está mal eso. Entonces, no sé, ponerle, habrá estado 3, 4 horas en mi estado, ¿viste? Ujú. Entonces lo miro y me doy cuenta que está mal. Y le digo, uy, gordita, le digo, perdóname, no me di cuenta que estaba mal, ¿entendés? Y lo bajé. Y en realidad es cierto lo que vos decís, no es mentira. Y la verdad que te digo que también a veces no hay esa mala fe, por lo menos de mi parte, ¿entendés Está lo que te bien. digo? Sí, No claro, te la existe, tomo, ¿entendés por lo que te digo? O supuesto, sea, obvio. entonces, inclusive me digo, uy, gordita, y mira, yo te digo, mira, mi mensaje fue, uy, gordita, la verdad que no lo vi, ya lo bajo, chau, y lo bajé. Bueno, terminemos ese tema, hablemos de lo de esto. Mira, la problemática provincial no es muy distinta a la local. Ujú. A mí me ha pasado, vas a Caleta Olivia y los vecinos te plantean, tenemos que ir a las 2 de la mañana a sacar un turno al hospital. Vas a Río Turbio y los vecinos en el Turbio te dicen, mira, nosotros tenemos los mismos problemas que tienen en educación que tenemos nosotros aquí en Río Gallegos. Y creo que hay decisiones políticas que debemos tomar desde el primer momento. ¿Por qué la Cámara de Diputados y por qué hemos tomado este camino? Y la verdad que es algo que uno quiere trabajar, ¿no? Creo que pasa más que nada, Karina, creo que hay una cuestión de leyes, ¿no? De representatividad, de ser una voz en ese lugar y de justamente de ser la voz de nuestros vecinos en ese lugar, como hemos intentado hacerlo estos años desde el Consejo Deliberante y alzar la voz por nuestros vecinos de Río Gallegos. Creo que también habla de un trabajo, creo que hay situaciones que ya debemos plantear y ustedes que van a ir hablando, y esto lo he hablado en otros medios, ya los dirigentes del oficialismo y aquellos candidatos a diputados del oficialismo deben, y los distintos candidatos a diputados deben plantear ya la cuestión de que el aporte solidario se debe derogar, debe ser una decisión Ujú. política. Sí, A sí, ver, sí. debe haber un compromiso de los dirigentes, ¿no? Creo que aquellos dirigentes que somos de la oposición, sin duda creo que este compromiso lo tenemos delante de los vecinos y es algo que ya te digo, es un compromiso que uno asume de trabajar en contra del aporte solidario, pero creo que eso se hace con una Cámara en mayoría y deben haber muchos otros diputados que vayan hacia este camino. Ujú. Cuando hablamos de cuando hablamos de la Cámara, hablamos de cosas que nosotros hemos visto, Cari, el hecho de que, por ejemplo, se presente, no sé, se pongan jueces que no cumplan los requisitos para justamente ser jueces, y también esto es aprobado por una mayoría. Cuando nosotros hablamos de la Cámara, hablamos de que realmente sea tan importante la representatividad y entender de que cuando votamos la boleta completa, porque tenemos fiaca de cortar, por ejemplo, porque nos gusta este candidato a gobernador y la votamos completa, lo que debemos entender es que muchas veces votamos diputados que después creen que se deben al dirigente que los puso en ese lugar y no se deben al vecino. Y creo que eso es lo más importante. Nosotros hemos visto durante estos 4 años, y yo lo voy a decir, Cari, como digo también lo anterior, te digo esto, ¿no? Diputados que se han sentado, que fueron los que votaron estos jueces, que fueron los que votaron en contra del ibuprofeno inhalado cuando estábamos en el peor momento de pandemia, Ujú. que fueron estos y que hoy son cabeza de listas en muchas listas del Frente para la Victoria. Entonces, también le pedimos a los vecinos que tengan memoria en este sentido, porque la única forma de tener una Cámara que vote a favor de los vecinos, que llame a la presidenta del Consejo de Educación, Provincial de Educación y le pida cuentas, que se trabaje con leyes que beneficien a los vecinos de Santa Cruz, es teniendo una Cámara con diputados que tengan esta responsabilidad con los vecinos de Santa Cruz, ¿no? Bien. Daniela, la seguimos en cualquier momento. Como siempre, un gusto hablar con vos. Bueno, Gracias. chicos, un gusto Gracias, Daniela. y bueno, yo franca, capaz puede gustar o puede gustar No, más o menos, pero Bienvenido esta soy sea, es yo, lo que queremos. de eso se trata, esta soy Claro. yo. es lo Dale, fundamental. un beso Después grande. quedamos en contacto y no nos olvidemos que hay paritario a la tarde y bueno, mañana estaremos Bueno, Eh, sí, ahí vamos a ver esto de la paritaria y Bueno. también el tema de lo que pasa con los compañeros. Un ¿Sabes- abrazo grande a sabes todos y que qué? tengan buen día, chicos. Antes de que Dígame. cortes, una cortita, por favor. Nos preguntaban si vas a llevar alguna propuesta o si tenés ideas, si va a ser de esa manera la paritaria de hoy, la llevará el Ejecutivo. Mira, en realidad generalmente la lleva el Ejecutivo y la va discutiendo porque el que tiene que aceptar o no es el SOEN. Lo que me plantea tanto Pedro como Leo, que nosotros somos representantes de la minoría dentro de la oposición, dentro de la mesa paritaria, Sí. es realmente que esté sobre lo que es la canasta básica, que por lo menos el sueldo municipal de la categoría 10 esté sobre la canasta Ujú, básica. Esto es lo que está bien. nosotros vamos a pedir. Bien. La Está canasta básica hoy en Río Gallegos está en 230.000, que pueda estar en ese monto. Bien, perfecto. Perfecto. Daniela, gracias, abrazo.
Dale, chicos, muy buenos días y muy buenos días a todos. Muchas Daniela D'Amico, gracias. concejal radical aquí en Río Gallegos, y también se propone como candidata a diputada provincial, ¿no es cierto? Sí, exacto. Dentro del espacio Cambia Santa Cruz, y su sublema se denomina, a ver, Se nunca lo vamos a denomina. aprender de memoria, No, ¿eh? no, no, En para ninguno. nada. ¿Cómo, Juli? Fuerza Fuerza Ciudadana. Gracias, Mira, Juli. lo sabe. Fuerza Gracias. Ciudadana es Muchas gracias. el Me salía sublema de- el precio de la Paulina del, del Estaba, queso que estaba me barato el mandaste, queso y no quería dejar pasar ese del que precio. estaba buscando la boleta para poder y me salió Sí, cualquier pero cosa. eso era la semana pasada. ¿Cuándo te Entre- lo mandé ese precio? La Es- Paulina, ¿cuánto estaba de oferta? Eso fue 1521 el kilo, ¿no? Sí, el, bien. el 22 de julio. Bueno, fuimos ayer, fue 25. Sí, Ayer ya estaba 2300. ¿Te acordás? Que lo Sí. fuimos a ver el precio ya estaba- Pero al final hubiese tremendo. comprado hace 3 días. ¿viste? Tendría que haberlo comprado. No, es increíble cómo suben las cosas. Bueno, en todo sentido, En ¿no? todo. Y ahora, incluso de lugares de electrodomésticos, Ujú. están fondeando las cosas, están Sí. fondeando, guardando productos por la incertidumbre que generan las elecciones, sí, sí. esta Bueno, suba ayer, del dólar de estos claro, últimos días lo que nos también. decían, Lo sí. que antes se vendía en 6 cuotas y ahora se está vendiendo en 3. Bueno, en Frávega, incluso en Frávega fue, ¿no? Ayer nos Sí. decían que hasta ayer, hasta antes de ayer, vendían en 6 Claro, cuotas. ayer Y, estaba en 3 cuotas. ayer a la mañana la orden fue Ah. 3 cuotas, ¿no? Y tratar de estoquearse y de guardar las cosas, Sí, básicamente. sí, 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 sí. Lo que ocasiona esta suba del dólar y las elecciones que se vienen también, que no se sabe lo que va a pasar. Claro, Al claro. otro día de las elecciones. El temor Mm, es ese, claro. exactamente. Cómo van cambiando los precios, también las formas de pago, un momento muy difícil. Bueno, lo hablábamos ayer en distintos, pasamos por Fraga, Vega, pasamos por Musimundo, sí. Megatones. Bueno, afuera dice Musimundo, ¿no? Pero dentro es Megatone, creo, Claro, ¿no? una cosa Bueno, así. y cómo han subido las cosas. Nosotros para empezar el ciclo este año tuvimos que comprar otra notebook. Sí, La estamos usando ahora. Es No esta. voy a decir cuánto es Es esta, esa. cuánto la pagamos, pero ahora está más que el doble. La compramos en febrero. sí. Hoy ya vale más que el doble de lo que la pagamos en su Sí, momento. sí, sí, sí. Es tremendo. Tremendo, sí. ¿Vos decís que no va a caer la FIP por comprar algo barato? ¿Por qué decís? Porque decías que no iba a decir el precio. No, para que no digan nada, mirá, tienen una computadora de No, ni 500 siquiera no es una 500.000 Mac. pesos. Ah, Para que ahora no digan. 500. Claro, lo pagamos lo menos Que de la piensen que es mitad. barata, que piensen que es cara. No, es una intermedia, una medianita. Claro, Ahora que tal se cual, la- tal cual. Bueno, Ahora está el quiero doble. agradecerles a los que nos fueron escribiendo. Muchas gracias. Wanda, Cecilia nos preguntaba, que también está siempre, dice, por favor, pregúntenle a Daniela D'Amico Ujú. si sabe de cuánto es el ofrecimiento. Era lo que le No, consultábamos. no hay nada, no, No, todavía hay no se nada. reunieron. Todavía. No hay nada, pero bueno, lo que iba a pedir es que, aunque es la categoría más baja, que esté por encima de una canasta básica, ¿no? Claro. Es lo que nos Mínimo. decía como mínimo. Bueno, también nos saludaba Mirta Velázquez y Ricardo Luis de Pico Truncado. También nos mandaba su saludo, nos estaba viendo y nos contaba que estaban con 7 grados bajo cero allí en Pico Truncado. Así que Ajá, les mandamos 7 un bajo cero abrazo. de temperatura real, ¿no? Sí, sí, despejado y con 7 bajo cero. Un abrazo a los colegas que también nos están viendo, nos están escuchando y además son tan generosos que nos mandan sus mensajes y también información. Bien, si hablando de temperatura, las localidades de la provincia de Santa Cruz son las más frías del país. El Calafate 10,4 bajo cero, según Nuevo Día. Río Gallegos 5,7 bajo cero. Río Grande, Tierra del Fuego 5,6 bajo cero. Puerto Deseado 4 bajo cero. Puerto Santa Cruz 3 bajo cero. Y la térmica, por supuesto, mucho más bajo. Bueno, y Ujú. sumamos a Pico Truncado también 7 bajo cero, según nuestros colegas. Sí, colegas de allí de la localidad de Pico Truncado. Bien. Hablamos un poco más en detalles de este hecho trágico, terrible, lamentable que sucedió ayer a la tardecita, noche, aquí en Río Gallegos, ¿te parece? Sí, es uno de los temas que destaca el diario Nuevo Día, ayer a la tarde. Ujú. em,
nos enterábamos que un adulto mayor se resbaló en la vía pública y falleció por el golpe. Ujú. Nosotros suponemos que, bueno, se resbaló por la condición de las veredas, ¿no? Ujú, Del frío, de la escarcha, del hielo ujú. en las veredas. Eliseo Arteaga. Ajá, ¿cómo se llama? Eliseo Arteaga. Eso lo conociste vos ahora, no estaba... No, no estaba el nombre ya Ujú, anoche por algunos vecinos, nos confirmaron ujú. que era conocido como Cheito Arteaga de allí del barrio Fátima. Bien, ocurrió en el barrio Fátima, como bien lo decís, entre las calles Ameguino y Provincias Unidas. Eso es Sí, una esquina, sí, ¿no? una esquina, Ameguino y Provincias Unidas. exactamente, hay un Es la parte negocio. donde se achica la calle, Claro, se ahí vuelve se más va, angostita, ¿no? se Mm. queda más angosta Meguino. Bien, el hombre de 72 años había ido a comprar al almacén y sufrió el accidente sobre la vereda, es lo que dice Nuevo Día. Fue ayer martes, cerca de las 7:30 de la tarde, cuando integrantes de la División Comisaría Segunda reciben un reporte telefónico del Comando de Patrulla solicitando presencia policial en la calle Ameguino, intersección Provincias Unidas, en razón de que una persona mayor se habría descompensado en la vía pública, dándose intervención de igual forma a la guardia del hospital local. Una vez en el lugar se aprecia en la parte externa del almacén, más precisamente sobre la vereda, a un hombre mayor de edad sobre el suelo, certificando personal médico que se encontraba sin signos vitales. Ujú, De acuerdo a los informes preliminares recabados en el lugar, el suceso se habría producido en una caída accidental del sí, vecino de 72 años, quien ujú. aparentemente habría concurrido a comprar. Presente el médico policial certificó el deceso, solicitando la autopsia médico-legal. Se dio conocimiento al magistrado que entiende en la causa. Se prosiguen con las diligencias de rigor en forma conjunta con personal de la División Gabinete Criminalístico y se realizan tareas de campo y relevamiento en el lugar. Esto Exacto. fue el parte que dio a conocer Ujú. la policía de la provincia de Santa Cruz e incluso que también replicó información pública o como se llame del gobierno de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Claro, a través de AMA, A de la través de la agencia Agencia de... de Medios Audiovisuales, donde generalmente se comparten otro tipo de informaciones, ¿no? Bueno, Nunca, es muy sí. raro, no nunca, Mm. rectifico, es muy raro que desde la Dirección General de AMA exactamente se divulgue o se Claro, difunda información que pertenece al parte de la de la policía. policía, tal cual. Correcto, sí. Mm. Y ¿Será otro ayer, proceder a partir de ahora? no, ¿Habrán no, otro? no, porque, por o- ejemplo, ayer, no sé, creo que recibí, por ejemplo, 3 o 4 partes de policía Ujú. durante la jornada, Ah, bien. pero el El único único fue este. que Está bien. rebotó exactamente AMA fue el caso de la tragedia, de la muerte de este vecino de unos 72 años. Estaba chequeando algo de información que no dista mucho, no dista en nada, digamos, de lo que vos recién acabas de contar, Ujú. que está publicado en Nuevo Día, así que lo pueden chequear ahí a través de tanto del Facebook como de Bien. www.eldiarionuevodía.com.ar, lo pueden hacer. Y bueno, algo más de información que cuando llega la policía se encontraba aparentemente un familiar, ¿no? Un muchacho, un chico de 24 años, digo un chico porque tiene la edad de nuestros hijos, un un joven de 24 años se encontraba junto al señor, el chico dijo que el señor era su abuelo Ujú. y lamentablemente ya estaba sin vida. Primero llegó una ambulancia de UDEM, que es la empresa de emergencias médicas privada que hay aquí en Río Gallegos, lo atendió, pero hicieron las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar y no hubo caso. Ujú. Después, bueno, llegó personal de la policía, el médico policial, bueno, y también certificaron el deceso. Lo que habría dicho el joven familiar del señor Arteaga, que lamentablemente falleció, un hombre de 72 años, es que en el momento cuando salió del kiosco, Nuevo Horizonte, Ujú. se resbaló en la acera, desplomándose de espalda
y habría recibido ahí, en esa caída, un golpe en la cabeza a la altura de la nuca. Claro, letal. Letal. Así es. Así que esto fue la noticia de ayer a la tarde que nos conmovió realmente que sea de esta manera. Bien, y también otra noticia triste, Ujú. consecuencia de las temperaturas. Sí, ¿no? todo, todo. Una, ¿Te vas a referir a lo de Puerto sí, Deseado? una pareja que fue encontrada sin vida en la vivienda. Ujú, sí. Esto fue ayer a las 5:30 de la tarde. Ujú, Se presentó una vecina de 35 años de edad, esto fue en la guardia de la división comisaría de Puerto Deseado, informando que hacía 2 días que no tenía comunicación con su hermana, una mujer de 34 años de edad. Ante la situación, fue a la casa de la misma, que está ubicada en la calle Faro Pingüino, al 700, donde encontró luces internas y externas encendidas, ujú. pero no fue atendida por nadie. Urgentemente, junto a ella, los funcionarios policiales llegaron al lugar, ingresaron al interior para establecer la presencia de los ocupantes. Al hacerlo, fueron invadidos por un fuerte olor característico al monóxido de carbono, Tremendo. por lo cual los funcionarios, tomando las previsiones correspondientes junto a la solicitante, revisan toda la vivienda. En la inspección de los ambientes encontraron en uno, destinado al dormitorio, 2 personas, un hombre acostado sobre la cama y una mujer sobre el suelo, lindante a ella. Revisados los cuerpos, no presentaban signos vitales. Asimismo, a simple vista no se observaban signos de violencia, Ujú, como actúa el monóxido, ¿no? tal El cual. asesino invisible, así le llaman. Silencioso, Con así la es. premura respectiva, los policías solicitaron la presencia de personal del Hospital Zonal, quienes a su arribo certificaron el deceso de la mujer de 34 años y del hombre de 70 años, ¿no? La comisaría inició el expediente correspondiente al respectivo con intervención del juzgado de instrucción 1 de Puerto Deseado, realizando la inspección ocular en el lugar junto a personal de criminalística, con el cual se constató alteraciones en las conexiones de un calefactor Tremendo. existente allí en el dormitorio. En el marco de la investigación y por así haberlo ordenado la sede judicial, interviniente, en el día de hoy se va a estar realizando la autopsia correspondiente por parte del equipo forense del Poder Judicial. Ujú. Agradecemos a la policía de la provincia también por por este comunicado, vocero de zona norte de la policía de la provincia de Santa Cruz. Bien. Lamentamos este tipo de informaciones, pero bueno, es lo que sucede y tengamos en cuenta eh, todas las cosas que podemos hacer para prevenir, ¿no? Es fundamental la prevención. El tema sé que es un embole, el tema de revisar los calefactores, pagar eso, pero es necesario, es fundamental y entendamos que también es vital hacerlo, ¿eh? Es nada más y nada menos que por nuestra propia vida y por nuestra seguridad. Sí, sí, sí. Y tener precaución y Sí, caminar sí, más sí. despacito y agarrado de alguien en lo posible, como caminamos nosotros, por Nosotros, ejemplo. sí, sí, y Y- sí, Porque ante el resbalón de uno te afirmas en no, y sí, hay que ser precavido y tratar de no salir y de limpiar las veredas. ujú, Es fundamental también mantener las condiciones de transitabilidad lo mejor posible, dentro de todo este contexto donde a veces no se puede contra 15 grados bajo cero. no, claro, Pero por ejemplo, eso ayer sí, que sí, nevó, no esperemos a que escarche porque después la nieve no la sacas más. claro, Tratemos de cuesta un sacarla cuando montón, todavía está blandita, cuando está claro, fresquita la sí, nieve, sí, sí, ¿no? sí, cuando Después se corre, complica. claro. Este, De todas maneras, ayer, por ejemplo, hablaba anoche, ¿no? Con algunos vecinos de ahí del barrio Fátima y me decían, porque claro, en los posteos muchos eh, amigos de Face atacaban a los claro. No, propietarios o a no, la no. gente del negocio y bueno, lo que me decían vecinos de ese mismo barrio, gente que vive ahí a media cuadra, una cuadra,
decían, es gente que siempre está limpiando las Ah. veredas. Y a nosotros nos pasa, uno sale, limpia la vereda, pero también hay hielo a veces, ¿eh? Por estos 15 grados. Venimos con unas temperaturas tan bajas que aunque limpies, lo mínimo que queda, más lo que uno lleva con los zapatos en el movimiento de ir, venir, también se congela. Ujú. Entonces tenemos que evitar. Es más, ayer nos pasó que andábamos en el supermercado, vinimos al supermercado del centro y al de nuestro barrio, que es el de Ujú. Belgrano, buscando cadena líquida para poder ponerle los zapatos a las botas, no conseguimos. Para eso quería Habían- cadena líquida. Claro, sí, sí, sí. Todos No, los no días, para el tal auto. cual. Sí, Ahí sí para se ponerle agarra, sí. Sí, andás medio crack, 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 Medio pero como con pegote en medio como en el pato, sí. celote, Sí, en la suela. pero es mucho más segura. Los que caminamos el hielo unos cuantos Mm. inviernos, No, bueno, y es no buenísimo, no es bueno confiarse, no confiarse. no Lo que confiarse le pasó a esta persona, este abuelo de 72 años, le podría pasar a cualquiera. a cualquiera, Nadie está exento de por un resbalón, supuesto. de caerse y de golpearse la por, cabeza. por supuesto, por supuesto, Lamentablemente, un abrazo grande a su familia. a sus familiares, por supuesto. 9 de la mañana, 9 minutos en la República Argentina. Mientras vamos invitando a nuestros compañeros de Arriba al Día y antes de que le agradezcamos nuevamente a nuestros auspiciantes, no quería dejar de mencionar un posteo que realizó ayer justamente una colega nuestra, ella es locutora en realidad, Ujú. ¿no? Es compañera así de trabajo, Teresa Due. Teresa está atravesando algunas dificultades de salud, pero también no solamente tiene que lidiar con eso, sino con algunas carencias de la obra social que tiene. Ah, que tiene la caja. Sí, Ujú. exactamente. Muy bien. Tiene la caja de servicios sociales. Y ayer posteó, hace exactamente 14 horas, Ujú. posteó lo siguiente. Hola, necesito de tu ayuda, le dice a sus contactos, ¿no? A sus amigos de Facebook, Bien. que me pases nombres de hoteles y el teléfono de esos lugares de El Calafate. Y no es para pasar unos días de receso No invernal, precisamente. precisamente, Dice, ¿no? voy derivada para un estudio urgente con turno el 2 de agosto y Ujú. el hospedaje, y del hospedaje debo hacerme cargo yo, porque la caja de servicios sociales no cuenta con un lugar disponible. Ujú. Más allá de que me reintegren o no, quiero decir que es una vergüenza que uno deba encargarse de esa parte. Si no encuentro lugar, a ellos les importa un carajo. Ujú. Es como decirte, arreglate, si no, Sí. dormí en la terminal, O sea, te dormí en el mandan derivado, hospital, pero no se ¿no? encargan de conseguirte el hotel ni de pagarte En comida. este caso, no. Claro. Me habían dado turno, pero para el 29 de agosto, ¿no? Hoy es O 26 sea, de julio. dentro de un ¿Mm? mes y medio. 2 meses. No, Un mes y no, medio. no, Vamos. un mes y Un mes y unos días, días, sí. un mes y 3 días. Me habían dado turno, pero para el 29 de agosto, Ujú. repito, en Comodoro Rivadavia. Pero no puedo esperar tanto, porque dice, bueno, tiene la bilis está afectando mis órganos. Aclaro, para Comodoro no me autorizaron acompañante, debía Ujú. ir sola, ¿no? Ahora, para Calafate, bueno, mañana debo ir a ver si lo autorizan o no. A ver si le autorizan que alguien la acompañe Claro. o sola. Trato de mantener mi paz, dice Teresa. Es difícil. Y bueno, y ahí vuelve a pedir a sus contactos de Facebook recomendaciones de hoteles en el Calafate, porfa, mil gracias. Claro, o sea, se lo ¿No? reintegran, pero en principio, Y si no tenés, en primera instancia, tiene que hacerse cargo ella. Claro. En principio, no creo que salga muy barato, que encuentre algo muy barato en el Calafate. Y si no tenés el dinero, y si no lo si no tenés, contás con ese dinero para ir a hacerte ese estudio de Calafate, no te lo puedes hacer directamente.
Sí, ¿Mm? tremendo. Quería compartirlo porque siempre recibimos de manera constante de distintas de problemáticas, reclamos, referencia a la Claro, caja de no servicios corresponde sociales. que sea así, no No, corresponde claro. eso, pero ya se ha naturalizado como todo y tenés un hijo que llevas a una terapia y te dicen pagalo vos, después te lo reintegramos Ujú, y una terapia que un psicopedagogo, una terapista ocupacional, una fonoaudióloga, un acompañante terapéutico y no sí. te sale barato. Ujú. Y no todos o muy pocos cuentan con 30, 40.000 pesos por mes como para Hacerte pagarle a cargo ese profesional y y después, después pedirle factura y después ir a pedirle a la caja que te reintegren. claro, O sea, si no contás con esos 40.000 pesos, mínimo 40.000 pesos, seguro. Sí, sí, sí. para desembolsar y pagarle al profesional por la terapia que le hizo a tu hijo, y lo puedo hablar en primera persona, ¿qué haces? Tu hijo se priva de tener Lógicamente. Y un sí, sí. fonoaudiólogo. Y en muchos casos es así. Claro, insisto, después te lo reintegran, pero no me sirve que me lo reintegres después. O sea, hacete Porque hay cargo gente que ahora. no Claro, tiene, hay claro, muchos claro. vecinos que no tienen para ni siquiera para aguantar. No pueden afrontarlo. ¿Y eso qué significa? Que el niño o niña se va a quedar sin esa terapia que Y eso necesita. se llama discriminación. ¿M? Porque si tenés dinero para solventarlo y después pedir el reintegro, lo podés hacer. Pero si no tenés el dinero para cumplir con ese estudio, para Ujú. viajar a Calafate, o para llevar a tu hijo, o para ir vos a un terapista ocupacional, si no tenés ese dinero, no lo podés hacer. Eso se llama discriminación. Eso no se llama equidad. No, totalmente, tal cual. Bueno, vamos ahora sí a, después estaba leyendo la recomendación de nuestro amigo y mi amigo, me lo voy a apropiar, Cacho Álvarez, me dice, en la estación de servicio conseguís capaz cadena líquida. Ah, cadena líquida. Sí, Ujú. vamos a pasar, vamos a pasar. Gracias, Cachito, por Probablemente, estar ahí. sí, 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 probablemente. sí. Gracias a nuestros auspiciantes, gracias a Sandino Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandino Hermanos SRL. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador, con salida peatonal por el Paseo Costero. Tienen la mejor vista del lago, están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrilla, juegos infantiles, parque y Ujú. estacionamiento. Tranquilidad absoluta. También tenés acceso al gimnasio del hostel. Cabañas del Perfecto. Titán 2966-530706. Ujú. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, trampas de luz atrapa moscas, fumigación de cucarachas, ácaros, chinches, adaptándose a cada necesidad del cliente y según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad e higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com. pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios. Sabemos cómo cuidarte. Recordá también que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red, desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. En todos los casos emite el correspondiente certificado de trabajo. IB Servicios 2966-219109 o 414112. Muy bien, gracias a nuestros auspiciantes. Y así estamos cerrando otra entrega de esta saga. Así es, y estamos, Denominada la otra gestión. pero estamos
abriendo la puerta para que entren los chicos de arriba al día, como si fuera la casa de ustedes, ¿eh? Como si fuera el pase esto. ¿Cómo están, chicos? están? Buen día. Buen Bien, día, buen día, buen día. buen Con día. un frío que se siente afuera del estudio, acá ya está más fresquito porque hay caldera y cuando se apaga pasan los minutos y se va el frío. Claro, Ujú. claro, claro. Se va De el calor pronto al se te techito. viene el calor de una, lo que tiene la caldera es Sí. eso, ¿no? Y más cuando estás sentado abajo de la salida. Claro. Olvídate, olvídate. Acá adentro hay mucho calor, afuera hay Sí, mucho sí, sí. frío. Sí, sí, sí. Estás en Pero Kingston y salís a la Antártida. estás en Oslo en 2 minutos. Sí, sí, sí. En un paso. Sí. Sí. En un paso. Y en un paso de Otra verdad. otra que el ropero de Narnia, Claro, esto, claro. ¿eh? Abrís acá la puerta del estudio y cambia La todo. ¿eh? calefacción Otra central lo que realidad. tiene es eso, que te calienta enseguida, te templa enseguida el ambiente, pero se apagó y Claro. Sí. enseguida se te Bueno, enfría. Sí, lo sabremos. Sí, sí. y acá Sí, lo el techo es alto afuera del estudio, Claro, entonces Claro, chao, más se va. todavía. Más todavía. Y bueno, además en una jornada donde, por ejemplo, el nuevo día dice ahora que hay alerta rojo por Ujú. frío en Santa Cruz, en varias zonas, así que es tremendo. Sí, sí, estuve Anoche, mirando. no sé si salieron después de las 10 de la noche afuera, Ujú. pero no podías estar afuera más de 10 segundos, digamos. Sí, sí. Te Eso me- Nos congelaba. pasó a las 7 de la Ah, tarde, que a las 10 de la noche. Bueno, a las 10 era peor, por allá por mi barrio Sí, era sí, como la Antártida de verdad. Nos digamos. pasó a las 6:30 de la tarde, que caminamos 50 metros y no se podía caminar. Nunca No. había sentido tanto. No sé si es por la edad o qué, pero Sí, las yo se orejas los iba acá, a ¿viste? preguntar. Yo se los iba a preguntar. ¿Usted- Porque estoy sintiendo tanto frío, tanto No frío. soy la única, ¿eh? Yo, No, yo nunca hace sentí mucho que Y no- tanto el además frío. leía los comentarios por redes, Sí, que la gente se quejaba por el frío. sí. De todos modos, hace mucho frío porque, a ver, en estos años de móvil, recuerdo que como mi récord fue trabajar con 18 bajo cero en la calle. Ujú. Y antes de ayer lo batimos. Digo lo batimos porque acá mi compañero me hizo la segunda, la tercera, la cuarta Ujú. y estábamos saliendo fue cuando fuimos a la costanera. Claro, 19 bajo cero, 19,1 bajo cero de había, térmica. que él me dijo, vení al auto. Y yo digo, no, voy abajo, voy afuera. ¿eh? No, claro. Y 19, obviamente uno va a sentir frío con esa temperatura, pero creo que el cambio más significativo pasa por la humedad. Sí. Cómo aumentó el nivel de humedad que no se daba así En Río Gallegos, está acá muy en húmedo. Río Ujú. Gallegos y que antes era más llevadero esos Esos 17, fríos, sí. 18, bajo cero que lo que es Ujú. hoy. Complicado, quizás por ahí una pequeña brisa antes, un poquito de viento. Viste que en invierno acá no hay viento, salvo en la ruta donde se Sí. levanta viento, hay voladeros, pero está muy húmedo Gallegos de hace bastante tiempo. Sí, Ha cambiado el clima, Totalmente, inevitablemente. sí. Antes no llovía tanto Ujú. y años anteriores se daba la particularidad que no nevaba, pero llovía junio, julio. Hablando de todo un poco, la verdad yo no entiendo, ¿no? Hay un bloque de hielo. Ayer estuvo una máquina, una retroexcavadora. Sí. Se ve que tampoco pudo hacer mucho. Debe haber una pérdida de agua muy importante o una filtración de agua frente al edificio de Vialidad Provincial. Ajá, sí. Está imposible de pasar para la mano que sube desde autovía hacia el centro por Lisandro de la Torre, ¿no? Yo les prometo que en este caso no es mi casa, porque mucho tiempo fue la vertiente que tengo en la vereda. Pero ahora, si vos te fijas bien, entre Vialidad y la UMPA hay una entrada hacia el barrio YPF. Eso es todo Sí. un planchón de hielo igual. Esa No es sé la dónde. Uppsala me parece que es la calle. Uppsala. Puede ser, puede ser. Sale. Y esa calle está toda con un gran planchón de agua, así que debe venir de por ahí. Bueno, incluso la UMPA, esas oficinas que hay ahí, siempre la entrada tiene agua. No está bien hecha, digamos. Así Sí. que la pérdida viene por ahí. Esa es la Sí. parte del rectorado, me parece, o de... No, de extensión. 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 El rectorado queda del otro lado, Sí. en la calle Chaltén, ahí nomás, pero del otro lado de Vialidad, bien. para el lado del centro. Ujú. Ujú. Sabes que estoy leyendo el parte de transitabilidad de rutas nacionales. Puntualmente la ruta nacional 3, por ejemplo, que
ayer se encontraba en rojo, y le estoy leyendo directamente de la Administración General de Vialidad Provincial, se encontraba en rojo, digamos, desde Río Gallegos hacia el norte, hacia Piedrabuena y hasta la Sí. zona de San Julián, y te detallaba puntualmente que la transitabilidad estaba restringida en los horarios de 20 horas, 9. al otro día 9 de la mañana. Ayer se abrió a las 11 finalmente. Sí. Y ahora la información que genera este tramo, o sea, en realidad desde el Paso Integración Austral Monte Aymon hasta Río Gallegos, de Río Gallegos a Hueraique, de Hueraique a Lemarchán, los van resumiendo así los van presentando en tramos, pero en realidad es todo. Desde el Paso Integración Austral, Ruta Nacional 3, hasta Comandante Luis Piedrabuena, te dicen tramo a cargo de Vialidad Nacional. Sí, sí, Ruta Nacional. Eso es todo lo que dicen. Es Ruta Nacional. Descubrieron la pólvora. Claro, eso es lo que dicen, Sí. pero Pero- no habla de del estado en sí de la ruta. Si está transitable, si está intransitable. Pero eso cambió hoy, ¿no? Eso cambió por eso. Ahora me Porque llama la nosotros atención lo esto. venimos chequeando diariamente. En todos los casos te aclaran si está transitable, con precaución, con extrema precaución, por baches, por escarchas, por nieve, por lo que sea. Ahora directamente te aclara la página de Vialidad Provincial, tramo a cargo de Vialidad Nacional. Y mañana van a poner cualquier consulta, llamen a Martín Mevedoski. O sea, pero información precisa de la transitabilidad de la ruta No hay. no hay. Y nosotros recurrimos a esto generalmente y lo replicamos, ¿no? Porque decimos a la gente Ujú. que antes de salir a la ruta consulten este parte. Obvio. Bueno, ahí la información que están dando en este momento es esa. ¿Mm? Qué raro. Yo no, ¿Cómo- sí, tal cual. ¿Cómo cambió esto? Es raro, así que estará disponible en la página de Vialidad Nacional la transitabilidad de la Ruta 3. Ujú. Y fui directamente ahí porque ayer a esta hora estaba cerrada la Ruta 3. O sea, Bueno, Sí. a ver, hace 43 minutos ujú, lo pueden buscar en Protección Civil Santa Cruz, en ese Facebook. bien. Parte de rutas de hoy 26, Ruta Nacional número 3, tramo Trelew Garayalde, Comodoro Rivadavia, transitable con extrema precaución, sectores con escarcha y baches, nieve acumulada en sectores, banquinas inestables, está complicadísimo, personal de vialidad distribuyendo sal, animales sueltos, combustible normal, tiempo nublado, heladas fuertes. Ruta Nacional número 3, tramo Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Fitzroy. Transitable con extrema precaución por heladas, Fitzroy, sectores con acumulación de nieve, banquinas inestables, presencia de animales sueltos, combustible normal, tiempo parcial nublado, heladas fuertes. Ruta Nacional 3, Fitzroy, San Julián, Río Gallegos, atentos. Transitable con extrema precaución por nieve acumulada en sectores. Calzada con escarcha, visibilidad reducida por neblina, banquinas inestables, presencia de animales sueltos. Uso obligatorio de cadenas con clavos. Bueno, de cadena O o clavo. cubiertas con clavos, Claro, ¿no? Obvio, las no va a dos. ser todo junto. Claro. Combustible normal, tiempo nublado, ni en la Antártida te piden tanto. Heladas fuertes, neblina. Ruta provincial número 12, tramo Caleta Olivia, Cañadón Seco, Pico Truncado. Transitable con precaución por heladas, calzada deformada, presencia de animales sueltos, combustible normal. Bueno, después, vamos a decir esta porque nos están viendo también en Perito y escuchando. Ruta provincial 43, tramo Pico Truncado, Las Heras, Perito Moreno, Los Antiguos, transitable con precaución, sectores por nieve y escarcha, banquinas inestables, animales sueltos, combustible normal, tiempo estable. Y a ver si tenemos... no, bueno, el otro ya se va muy lejos. Comodoro Sarmiento, transitable con extrema precaución por la ruta provincial número 26. Seis. Atención porque hay nieve, escarcha, está trabajando personal de vialidad con sal, distribuyendo sal, combustible normal. ¿Mm? Esto es lo último que tenemos desde Protección Civil. Bien, bien. Sabés que mientras vos leías eso, yo entré a la página de Vialidad Nacional, Sí, pero entras a través de argentina.gov.ar. Ya es difícil de acceder, ya tenés que claro, no googlear, tan tenés que simple encontrar. como lo otro. Exactamente.
Y sí, podés ir ingresando, tenés que encontrar el lugar, ¿no? Por ejemplo, tenés que ir a Violencia, estado de rutas, después ahí desplegar una ventanita, provincia, qué ruta querés saber y qué tramo. Yo, por ejemplo, busqué el tramo Gran Bajo de San Julián, Piedrabuena, o sea, de Ujú. Piedrabuena hacia el norte, ¿no? Son unos 75 kilómetros y me dice, transitable con precaución, animales sueltos, banquinas inestables, presencia de baches, y recordar la obligatoriedad de portar cadenas en claro. rutas y caminos durante la temporada invernal. Sí. ¿Eh? Cruce de ovnis también. También, de todo, de todo. Pumas. Sí, 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 sí. Huevones cruzados No, en yo el medio. Parecía que estaba leyendo la sinopsis de una película de terror. Cuando Huevones decía, cruzados que en el medio que los transitable llevan con cadena. precaución, animales sueltos, banquina inestable. Presencia, cada vez. Sí, sí, era un escenario para rodar una película. Ay, Dios. No, sí, sí, bueno, el parte fue actualizado hoy 26 de julio a las 7 de la mañana. Así como digo, llegamos ahí porque la página de Vialidad Provincial nos deriva. Dice, acá la responsabilidad es de Vialidad Nacional, o sea, hay que Qué consultar. raro, ¿no? Bueno. Ujú. Pero tampoco está bien detallado en la página esta de Vialidad Nacional los tramos de las rutas. Sí. Está muy, están muy separados, no hay una continuidad Ujú. como te lo detalla ponerle Claro. Vialidad Provincial. Bueno. No están Sí, lo que nos comentaban era que no había mucho control del tema de las cadenas, del No. encadenado. Hay colectivos de transporte de empresas que van sin cadenas y nadie les dice nada. Hay De camioneros hecho, que no. Margataxa, que fue el que tuvo el problema el fin de semana con gente que Sí. iba a volver a Calafate, no estaba encadenado en ninguno de los colectivos. Y Maru Sanz nos decía que en tal caso ahí tiene que intervenir transporte, que es el que puede controlar y multar Claro. a quienes no cumplan con la Vos obligatoriedad. sabés que ayer cuando estuvimos con Cari en Gueraique, Vimos las dos sí, situaciones. exactamente, Sí. vimos las dos situaciones. Equipo Digo, vamos a estar encadenado. atentos a No, ver no, si... las de control y las de no control. Ah, O sea, Ah, la de te deben preguntar. No vamos a decir cuál es cuál, pero en Claro. una te pedían la cadena y efectivamente se la tenías que mostrar. Acá bien. está la cadena, señor policía. Ah, bueno, pase. el auto Y en encadenado. otra ni te preguntaban si tenías cadena o no tenías cadena. Claro, o si te decían, claro, si te decían tenés cadena, quedaba la buena voluntad de cada Claro. uno, ¿no? No buena voluntad, la responsabilidad. Estuvimos en Gueraique y en Chimeraique. En Chimeraique. ¿no? Igual, Ah, ¿ustedes sabían que hay dos tipos de cadena? A ver. Está la cadena de hielo, propiamente dicha, Ujú. que es una cadena que tiene unas pequeñas puntas en los eslabones, Sí. y está la cadena para barro, porque hay cadena para barro. Ah, ¿sí? Antes usaba, que es la cadena común, digamos. Ah, mira vos. La común entonces no sería la apta para No, el hielo. también se agarra, Te pero sirve. es más para el barro. Antes Ahora hay usaba más para el barro. otra que Mirá. la venden como cadena, pero en realidad es un plástico. Un se ve que es muy sistema fácil de así. poner que va como abrazando. así, Abrazando, sí. Igual es muy feo encadenar. Es por difícil, seguridad, ¿o es no? difícil, porque yo sé que tenés los que- camioneros se quejan de tener Lo que que hacerlo pasa es que hay porque muchos que Debe ponen ser la un laburo pesado. eso. Porque Pasa no que- podés, tenés que, una vez que calzaste toda la cadena en la cubierta, los ajustes, Claro. tenés que sacarte los guantes, alambre y cruzar de un cruzar extremo al madera, otro sí, sí. con pedacitos, si tenés De goma. de goma, Claro. de cámara, o si no, algo parecido, Algo te que sea demora elástico. bastante. Lo que pasa- sí. ¿Y vos que sabés cuál es el momento ideal propicio para poner una cadena? Porque muchos la ponen cuando ya están hasta el moño, ¿viste? Si sos- ¿Cuándo tenés que poner la eso cadena? Porque depende. tampoco podés transitar en una ruta limpia con cadena. Claro, qué no, momento no, tenés que poner la donde siempre se sabe, o vos ves, viste, alguna subida grande que Ujú. siempre es complicada, una Claro. subida bajada, y tirate al costado, depende de la carga que lleve, igual, viste, tirate al costado y ahí Claro. toma. Por ejemplo, si vas a la isla, no te haga el macho. Claro. Si vas de Ushuaia o de Grande a Ushuaia, chao. Claro. ahí Y, tenés- y en los autos también es complicado porque te dicen llevar Sí. cadena. Sí. Ah, sí, acá tengo la cadena. No tengo ni idea cómo se pone, pero llevo cadena. Algunos saben qué hacen. Hay que chequearlo porque Sí. el otro día en la página de la Agencia de Seguridad Vial había Sí. gente quejándose de que sus autos no eran aptos para cadenas. ¿Para cadenas? Ajá. Autos nuevos. Claro. Ujú. Que no sé por qué el sistema no es, el no es sistema apto. de ABS puede ser de frenos de ABS o el control de La de tracción, tracción, o Eso hay sí. que- de no sé por estabilidad. quién hay que- Claro, capaz que Eh, inhibe tener el cadena, te tema- inhibe una
una frenada con El tema, ABS. ¿sabes cuál pasa? ¿Por cuál pasa cuando hay mucho nieve y acumulación de hielo? Y que se te va juntando, acá pasa lo mismo, se te va juntando en el guardabarro. Claro. Se te va juntando en el guardabarro Claro. el hielo y todo el sedimento y se te complica. Por eso los camiones le sacan los guardabarros del tractor, Sí. se los sacan. Ajá. Vos fíjate, los camiones sacan, saben que van a andar muchos tramos con cadenas. Te y va sacan. juntando el barro ahí Sí, arriba, es ¿no? un dolor de... Sí, Pero sí, 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 es, sí. es complicado. Lo mismo que el tema, hay mucha gente que está buena esta idea, la pasamos, que tiene el auxilio y ya el auxilio directamente lo tiene con la cadenita puesto o el sistema nuevo este. El otro día me dijeron cómo se llamaba el sistema. Lo tiene en el baúl, sacó y Ujú. chao. Pero es complicado. Por ahí nos habíamos olvidado de esto en los años anteriores, porque no se exigía y rara vez nevaba tanto como ha nevado ahora, ¿no? Que está toda la provincia bajo nieve. Está tremendo, tremendo. Y esto de la responsabilidad de cada uno, Sí, si también. te están diciendo que tenés que salir con cadena, Cadena. por algo está, Sí. como bien decís vos, Nica, está todo nevado o bien congelado, Ujú. porque, por ejemplo, hacia el norte lo que nos decían es la cantidad de nieve, De nieve. impresionante. Y hacia el sur, hacia la isla, Hielo. hacia Punta Arenas, es hielo, los Ujú. planchones de hielo. Sí. Entonces, la responsabilidad, porque si además sucede algo, te tirás a la ruta, mentís que tenés una cadena y no la tenés, o Sí. cubiertas completas, no la tenés, te vas, salís de la ruta, te vas a la Sí. banquina, te tienen que ir a buscar Claro. con estas bajas temperaturas, 10 grados bajo cero, estar adentro del auto, Oh, Ya, sí. ¿cuánto tiempo? peligrosísimo. Es muy peligroso. peligroso. Entonces, seamos conscientes, seamos responsables y Ujú. tratemos de hacerlo todo más sencillo, más simple, Claro. también para la gente que está trabajando y para Claro, nosotros sí. mismos, ¿no? Me llama la Hay que atención ser eso cuidadosos. de los colectivos. Me llama la atención. Y tendrían que actuar ahí la autoridad de controlar el transporte. competencia, por supuesto, y además si no cumple, tiene que ser sancionado. Sancionado, Así, sí. no hay Ujú. demasiadas vueltas en ese sentido. Claro. Sí. Bien, estoy mirando acá en Mercado Libre a ver qué posibilidades para comprar alguna Sí. cadena tenemos, precios más que nada, Precios, para sí. tener de referencia. Y en principio vi una cadena para nieve de tela. No sé si la habías visto, Nica. Sí. ¿Eh? Ese Nica es sabe Dura, tiene un kilometraje esa ¿sí? cadena, sí. Ah, no son eternas. No son Ah, eternas, ya claro, no porque te no lo, hay- no te lo dice. Sí. En primera marca, Sí. de la marca Michelin, pero una, Un cobertor, digamos. claro, un cobertor Claro, de un tela como cobertor. la que usa la Fórmula 1 Fórmula para 1 para mantener la calentita, la Sí, cubierta, no. ¿viste? Ah, Qué algo así, marca Michelin, 27.565 pesos. Ujú. Estas cadenas. Y después, bueno, las tradicionales Ujú. cadenas para nieve, barro, de camioneta. a ver, La cadena con eslabones, la claro, metálica. para Claro. camioneta de rodado 17, ponele, están 32.652 pesos. 32 luquitas. Ya voy, ¿eh? la podés ¿Qué pagar, tal? la podés pagar en 12 cuotas de 5.000 pesos. Fíjate la financiación, ¿no? 12 cuotas las terminás pagando 60.000. Claro. Más de 60.000. Pero bueno, Hermoso, hermoso. 32.600 las cadenas para, me imagino que el par debe ser, ¿no? Para camioneta, para un rodado 17. 17, Y claro. para auto debe estar 20.000 pesos, me imagino. Claro. Y la cadena que yo estoy buscando, porque acá Javi también me dice, me escribió que nos está escuchando, dice, si conseguís cadena, avísame. Bueno, ¿Dónde acá así tengo la va a otra. comprar también? Vendo cadenas para nieve y barro. Ah. Rodado 13, 14, 15, 16, Ajá, 17 para para auto. Ujú. Para auto, sí, en realidad sí, para auto. 16.400 pesos. Eso es Buenos Aires, ¿no? Sí, todo por Mercado Libre. Sí, sí, Mercado sí. Libre. Mercado y Libre. que no nos auspicia, pero igual como somos así de generosos. No, es como para tener una referencia. Claro. Cuando vayas a Sí. comprar acá a los negocios Sí. locales, compre local, para que tengas ese precio de referencia. Vale, igual tengo el número de Marcos Galperín, si quieren se lo... Ah, Sí, estaba averiguando para promocionar el pase. Saludo para Marcos. claro, bueno, y saludos a Rodrigo Silvestre. Dice, saludos desde Trevelin.
Trevelin. O Trevelin. qué Abrazo, lindo. Claudio y equipo. Amigo, qué Mirá, lindo. Compañero de la facultad, mirá. Rodrigo. ¿En qué trabajas, Rodrigo? ¿En campo? No, no ¿Es sé si científico igual que vos, no? Sí, sí, sí. Estudiamos comunicación Qué, social con qué Rodrigo. linda pero carne que hay en Trevelin. Se fue. Creo que compró un lotecito en un Trevelin y ya está pescando el tipo. pues. Oh. Preocupadísimo. Haciéndole honor al apellido. Sí. Silvestre. Una vez me acuerdo que fuimos extras de un comercial con Rodrigo. ¿En serio? Sí, sí, fuimos famosos. Busca vida. Caminando. Era lo con- busca Como vida. Marcelo, ¿viste? Que estaba así de extra la película. Sí, sí, fuimos- ¿En qué comercial? de Contale, una- contale. no sé qué era, pero me acuerdo que nos tomamos una cerveza de arriba. Como vos. Teníamos que hacer no sé si te acordarás, Rodrigo. Teníamos que hacer, no sé, en un pub era, ¿viste? Y teníamos que hacer los que nos tomábamos una cerveza así en el fondo mientras la escena principal estaba a 3 o 4 meses. No sé de qué era la publicidad, pero nos tomamos Pero tomarla. una cervecita. ¿Y cómo llegaron a Y después eso? nos decían, ¿viste? Sí, los vimos en la propaganda. Chocho, digo. No sé cómo llegar. Tumbeando. Probablemente. Buscando qué hacer. Me acuerdo, sí. Un abrazo a Rodrigo. En cualquier momento lo vamos a visitar a Trevelin. Mirá vos, Qué Y lindo. la zona de Trevelin. Linda zona. No conozco. Era Esto es a Juan, reclamala a Juan. Ahí está escuchando y mirando, Rodrigo. Dice, fue dice? A ver. una propaganda, claro, una publicidad de un bingo. De un dice. bingo. Ah, puede ser. Sí, sí, esos ¿Qué bingos Tenía que ver tradicionales, la cerveza. clásicos, los bingos de gimnasia y esgrima que Ah, hacían ¿El socio en fundadores? Socios, creo que era ese. Mirá qué buena memoria tiene Rodrigo. Lo de tomar cerveza nos salió bien, dice Rodrigo. Arribeño. Por supuesto, andaba estudiando, por mirá vos. supuesto no nos pagaron nada. Esa es pero- buena, ¿eh? Ah, no cobraron cachet. No. Y La esto fama, que, la y esto fama que era- contrataron profesionales del... No, lo que pasa es Ah, yo pensé que decías de la comunicación, No, 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 de del alcohol. alcohol. que en esa época todavía no nos conocía nadie, por eso. Ah, Ah, Todavía no era el licenciado, dijo. ¿Puedo aprovechar últimos 5 o 10 minutos para dale, hablar, sí, 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 proponer y encender la mecha política? Ayer estuvo Beloni acá. Sí, lo escuchamos. Y es bastante diferente de lo que plantea desde las propuestas o promesas a, por ejemplo, Claudio Vidal o el sector de Por Santa Cruz. A ver. ¿Se acuerdan que hablamos de que Vidal propone, entre otras cosas, 25% de presupuesto para la educación, Sí. aumento a los docentes, sí. construir 20 colegios, 3 hospitales, 20.000 viviendas y bueno, y varias cosas más en una ambiciosa plataforma de gobierno? Ujú. Cuando estuvo Acevedo acá le preguntamos si ellos tienen información para prometer todo eso. Dijo que no tienen ningún número de la provincia como para basarse, pero que estiman que si un sindicato puede hacer 2 colegios, un gobierno puede hacer todo eso. Básicamente fue su respuesta. Sí. Beloni estuvo ayer acá y dijo que no puede prometer, no lo dijo directamente, ¿no? Pero no puede prometer nada de eso porque ellos entienden que económicamente a la provincia no le está sobrando nada. Ujú. Insiste con ese... Insiste con eso, Sí. que él no va a Dijo prometer quebrada y dijo, bueno, no, no, lo voy a decir. bueno, digo quebrada, digo no le sobra nada, dijo. Dijo por eso lo que sí dijo que en tal caso, si hay que ajustar, él promete que La va a empezar clase. ajustando con la clase política. Hablando de salario, dijo, si hay que ajustar, lo que van a hacer el esfuerzo primero son los políticos. Y después dijo que en cuanto al conflicto docente, tampoco lo dijo directamente, pero que no está de acuerdo con la judicialización ni el decreto, que él lo que haría sería un congreso provincial con los docentes, entiendo yo con su participación, y que iría Claro. ahí con todos los Sí, números lo escuché. económicos de la provincia y le diría, esto es lo que hay, o no. Inviable en algún punto, porque ningún administrador de nada te va a decir, estos son los números. Porque la realidad es que a los docentes les importa la parte del presupuesto educativo. Después le van a decir, el resto no nos incumbe en En tal caso realidad. te van a decir, vos manejate y nosotros necesitamos esto. Claro, Nosotros digamos. necesitamos esto, sí. Claro, Pero bueno, él lo exactamente. plantea como ese diálogo en vez de un decreto y un amparo, digamos, una judicialización del Y decreto. dijo que el ministro de Economía ya lo tiene más o menos pensado, pero que va a ser él Va igual. a ser ese. Lo va a hacer. Que va a tener un ministro de confianza, pero que Y no forma ya lo conoce todo, pero no forma parte de su gabinete en la municipalidad. No, lo dijo. Sí. También escuché que dijo que, bueno, el fracaso del gobierno de Alberto Fernández se lo adjudicó a la pandemia y a la otra gestión, a la gestión anterior. Claro.
A la Ah, gestión de pensé Macri. que era nosotros. Acá, ¿no? casi A la gestión de Sí. Macri. No, eso no. No, pero la pandemia. Sí, Fer creo que le dijo. A mí se me salió, sí, pero bueno, sí, ¿sabes? sí. No, Ya, claro. años. Es lo mismo que Alberto, la pandemia. Claro, no podemos. Y además lo que es contradictorio es que no, que se apueste ahora ¿cómo se llama? A Massa, Sergio Massa, Ujú. que no, sí, Sergio Massa, pero Sergio Massa es ministro actual, o sea que se está guardando las medidas para cuando él sea presidente y ahora no las quiere implementar ahora. Si él es ministro de Economía y Es con lo que lo- atributos de casi superministro. Es lo que la oposición dice. O sea, ¿Qué va a hacer que claro. no está haciendo ahora, digamos, en tal Por eso. caso, desde lo económico? Pero Claro, que no se la guarde, que no sea egoísta, que las implemente ahora esas ideas que tiene. ¿no? Igual yo en ese sentido un poco no justifico, pero sí entiendo que exista a nivel nacional una incidencia fuerte en en la pandemia, en lo que fue la cuestión sobre todo económica. Después los desarreglos de gobierno y la mala gestión de Alberto Fernández son innegables, pero cualquier gobierno o todos los gobiernos de alguna manera lo sintieron. Y particularmente en Argentina, donde el Estado tiene una concepción mucho más presente o se le pretende dar, y existió el IFE mal implementado, a destiempo, con mucha desorganización burocrática, pero que existió en definitiva, que hubo ahí un cobijo mínimo, que para mí debería haber sido mucho mayor, pero que entiendo que si hubiese habido otra fuerza política, llámese Macri, eso hubiese sido un sálvese quien pueda. Seguramente. Toma, te dejo la boleta Dale, del dale, próximo. Juancito, dale. Me la dejó ayer una Juancito conocida que andaba presidente, militando. fieles a nuestra historia. Bueno, gracias. Esto ya Juan, reclamarla a Juan. el Esto sector ¿Qué le de- dijiste Javi, Javi le dijiste ayer, Javi, sí, ¿Y sí. vos, sí. Javi? Sí, confesó. ¿Viste? Me salta la confianza, ¿viste? Así. el sector de que Alejandro Garzón apoya la candidatura de Grabois. ¿Y la voice? Sí, más o menos, en realidad me ¿no? dijeron, ¿Sí? que se quisieron subir al Ah, tren popular, pero bueno, Ah, acá ya hay muchos que lo junan de que Garzón no es popular ni nada, entonces obviamente. dijeron, no, con vos no, mejor Mejor no. mejor vamos nosotros No quiero tu solitos. apoyo, gracias. ¿Sabés qué me contaban para hablar un poco de, no particularmente de Grabois, pero sí hay gente que claramente no le gusta Massa dentro de las propias filas del oficialismo Ujú. provincial y que le está costando mucho invitar a la gente, a los propios militantes, a militar a Grabois porque como no tiene contrapartida la militancia, o sea, le dicen, no, nosotros no tenemos plata, nosotros no te vamos a prometer nada. Claro. Ah, no, me voy con tal. Claro. Entonces me me promete. dicen, che, está una persona que está en el gobierno, pero que no está hace mucho en Santa Cruz, Sí. o que no volvió hace mucho a Santa Cruz, y medio como que se encontraba disgustada con esas situaciones. Le digo, bueno, pero es Santa Cruz, Claro. acá nadie te milita de onda. Sí, Así obvio. que tiene una tarea muy difícil la gente de Juan Grabois. Le Pobre. mando un saludo a que nos está escuchando a Caro, ahí, que ayer le estuvimos compartiendo. Ujú. Ayer ustedes hablaban del frío. Sí. Estuve al lado de afuera haciendo fuego, al lado de un disco. Hola Vicky. Haciendo fuego. Ella se manda, no le Sí. importa si es fácil, la otra Muy bien, gestión, la fuera de verdad. contexto. Estuve al lado del asador buena parte de la noche, así que sentí el frío. No, ¿estuviste Sí. afuera? Sí, lo estuve acompañando porque me dio pena. Y como no puse Ah. nada, fui a acompañar al asador. Ah, qué corajudo, Mucha ¿eh? leña. Bueno, la sumamos a Vicky en estos En el pase. últimos minutitos del pase. Vicky de redes sociales. ¿Eh? Vicky de redes. Ah, no me digas. Sí, ella es de redes. Ah, bueno. Está ¿Sabés bien. que, ¿Eh? Le estamos enseñando a redactar. Está muy bien, está muy bien, muy bien. Vicky. Unos mensajes de oyentes, más amigos que oyentes. Sí, ¿eh? sí. Jorgito Avilés. Le mandamos un beso grande, nos Bueno. está escuchando y nos tira algunos aportes. Sí, quiero hacer referencia a esto que estábamos hablando de cuestiones de tránsitos y de Ujú. colectivos y Sí. demás. Colectivos sin calefacción en esta época, doy fe, lo ¿En dice. serio? Sí, sí, No. sí. De hecho, Pero habla más que nada de los que de tránsito de larga distancia. a larga distancia. De larga Sí, distancia. pero Peor. peor, sí. Peor. Sí, tal ¿Se han cual. conocido casos de la empresa de la cooperativa de Tuncado? Sportman, sí. A eso se refiere. A eso nos estábamos ¿No lo han refiriendo. mejorado esa No, no. situación?
La gente Muchos vive casos. quejándose de Sportman que se muere de Sí, frío. sí. Sí. Y si tiene algún inconveniente y te quedaste en San Julián, hubieron casos en que no vino el transporte, otro colectivo a rescatar a los pasajeros y tuvieron que esperar que lo arreglen 12 largas horas esperando. Pintado transporte de la provincia, ¿eh? No, sí, Tremendo. tal cual, tal cual. Después Bueno, y hablan cuenta. de la red de conectividad mira, terrestre y aérea mira. y no sé qué más. Y, a ver, Cariro, ¿querés irte en colectivo a Perito Moreno? ¿No? La única opción es Sportman, que se agradece. Caleta. Es la única. Tenés que ir Taxa a- no va. Taxa no, porque no No. es rentable. Taxa iba, pero se ve que como no le es Ah. rentable para los Gómez, no, Ahora, dejaron. ahora dejó tenés eso. que ir hasta, por Tocado. ejemplo, hasta Calafate Escuchá. y de ahí de Calafate pagás otro precio que es mucho más caro Claro. y de Calafate a Perito. Por ejemplo, la opción para nosotros que vivimos en Gallegos. Antes iba taxa, Por taxa. antes iba Por taxa, taxa. por la ruta 3, Sí, después sí, la yo 43. yo fui Bueno, al parque. ahora no, se ve que no le es rentable, entonces te ofrecen. Fíjate, para que te ofrezcan esto, andate, te ofrecen hasta Calafate, como dice Cari, y de Calafate a Perito tomás otro micro, pero tiene valores turísticos, porque caro. esa ruta 40 la hace el turismo internacional incluso. Sí. ¿eh? Siendo a Sí. Caleta, pues en Sportman estás un rato en Caleta Sí. esperando. En y realidad sí. yo hice el transbordo en En Truncado. Pico Sí, tengo Truncado. un amigo también que iba frecuentemente a los antiguos y son como. Bueno, 14, pero 15 horas más. me salí de acá de Río Gallegos a las transporte 8 o 9 de la noche, tarde-noche, esto fue en diciembre, y llegué a Perito a la 1 de la tarde. Fue la muerte misma. Ujú. Y el colectivo incómodo. No, bueno, no, hay fue un la muerte retroceso y misma. una involución en ese sentido. Tremendo. Antes el tránsito aéreo te lo cubría la ADE, para venir a Gallegos, Comodoro, No está Calafate, yendo Gregores. Perito, ¿no? La de. No, la ADE no. 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 Ajá. Este- Porque encima el año pasado presentaron esas tres que era de acá Sí. a San Julián, pasado San por Julián San y Julián. Caleta y Calafate, perdón, era una triangulación por ahí Sarasta. y la otra No. era con Perito. De hecho, el otro No, día a Perito no llega. lo charlábamos la semana pasada con Roberto Alonso, el jefe del aeropuerto de Perito, y diciendo, a ver, fíjense que la ADE es una línea de fomento, o sea, Eso iba a decir porque cuando hay que atacar a los otros, no, porque quieren tocar aerolíneas y no se dan cuenta que el Claro. fomento, bla, y acá Claro, con y los no, no. empresarios amigos no. a ver, yo busqué la genera posibilidad, fomento. a ver, buscamos la posibilidad de ir a Perito en esta época, Por pasar nada. un par de días, fin de Sí. semana, juntarnos con los Sí, hermanos, sí, sí. allá 2 días, ¿eh? Sí. Y no tenés posibilidad de vía aérea, tenés que irte hasta Comodoro y después de Comodoro a Perito, no tenés posibilidad de ir vía aérea. ¿Qué O sería sea, sería porque lo más uno- práctico en esta Claro, época. uno puede, digamos, a ver, hacer el esfuerzo de pagar un Sí. pasaje un poco más caro, Ujú. hacer el tramo Sí. en avión como para asegurarse, pero después tenés que ir alguien te tiene que ir a buscar Claro. o movilizarte de No, 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 Comodoro a es- Perito. No, tal cual, que son 380 kilómetros, o sea, pero antes te tomabas obviamente no estaba de todos los días, pero ponele martes y jueves. Entonces vos te disponías y te organizabas para ir el martes y Ujú. te organizabas más o menos. Ahora no, ni siquiera eso. Y bueno, Y teniendo ya por lo que fue mucho tiempo la excusa del ADE de no operar en la provincia de Santa Cruz, en las localidades del interior, era la falta de balizamiento, la falta de condiciones operativas de los aeropuertos. Ahora está en condiciones, no sé si Ujú. aeropuerto o aeródromo, para mí es aeropuerto, el de Puerto San Julián y el de Perito, que Ujú. le han puesto una Sí, sí. inversión De importante. hecho, aterrizan aviones charter. Charter, Y claro. de las Eh, mineras. compañías privadas, claro, que son los Ah. que contratan la minería, por ejemplo, Sí. aviones como los Saab 314 que tiene el ADE. Exactamente. O sea, pero bueno, es una cuestión, una decisión política. Obviamente hay que gestionarla también, bueno, ¿no? habrá que comprarse su avión y Provincia. viajar para... Sí, no va a quedar otra, Nica. Claro. Y Jorge también agrega lo siguiente. Bueno, decía em, que se escarchan los vidrios eso. por dentro en la empresa Sportman, del Mm, frío que hace sí, porque sí. no hay calefacción. Imagínense viajar, En los estar en la 80, ruta. En los 80 están. Sí, ujú. tal cual. Y trae a colación y acota. En la Nevada de 95, dice Jorge, se sacaron las cadenas de las hamacas de las plazas Acá por pasó lo falta de mismo. cadena. No, Eso, no, acá, Jorge, está de acá. contando, Ah, está acá en recordando Gallegos, lo que sí, pasó sí. acá en Sí. Gallegos. Claro, exactamente. Protocolo sí. Namur y reciente Sí, jubilado. se sacaron las cadenas, De la- exactamente. mirá vos, Sí, me ¿Te acuerdo. acordás? Sí. Para acuerdo. circular.
Sí, me acuerdo patético, ¿sabés qué? Sí, creo que todavía está. Había cadenas en el gimnasio Rocha, en el Ujú. parquecito que estaba adelante. Adelante. Tenía está. hamaca. Sí. Uno andaba pelotudeando. Sí, sí. Ni estaban las cadenas, che, el pasito de madera. La tabla sola. La tabla solo la habían dejado acostadito. Claro, claro. Claro. Bueno, y hablando de cadenas, llega otro mensaje. 36.000 pesos, dice, en la distribuidora de las 2B de la Bahía de Ajá. Color. Sí, sí, sí. Ajá. La cadena para, por ejemplo, EcoSport, Duster, H1, para ese tipo de Esa vehículos. es 16, 17, ¿no? Sí, Oh, 16, 16, 17, sí. sí, sí. 36.000 Ajá. pesos aquí en el mercado en Río Gallegos, como para tener en cuenta los precios de los Bueno, amigos que se van Hay que ver la enganchando. cuota también. Claramente igual es, si no te queda otra que salir, es una inversión a hacer, ¿no? La Claro. cadena, como lo decíamos anteriormente, antes de quedarse tirado y correr riesgo, porque correr riesgo de vida, si te Ujú. quedas tirado Sí, es sí. corta, así que es una inversión. El tema es que, viste que los inviernos vienen tan inestables que no nevaba nunca. En el 2020 hizo terrible frío, yo me acuerdo con la pandemia que todos estaban en casa, a mí me tocaba andar en la calle, así que así, se sentía mucho frío en esa época. Después no viene habiendo demasiada nieve, pero bueno, este invierno se presentó así y claramente en esta parte del mundo seguramente seguirá siendo así, lloverá un poco más, lloverá menos, más, nevará menos, pero la cadena va a quedar ahí de última. Bien. Yo conozco un conocido transportista acá de Gallegos, que Sí. un conocido transportista acá Sí. de Gallegos, ¿no? Ujú. Sí. Juan Carlos se llama. Ajá. Que cuando por ahí los choferes le decían, no, está complicado, yo tardé mucho en llegar, dice, pero usted tiene una cosa ahí, dice, que están colgando que se llama cadena, viejo. Claro, claro, claro. Tal cual. Bueno, ¿vamos? Sí, sí, hay de todo, hay de todo. No, Claro, lo ideal por ahí es tener otro jueguito de cubiertas armadas encadenadas, ¿no? encadenada, eso, por eso yo Claro. les decía, chicos, sí, Claro. práctico, ponés una y chao, Claro. vas. También no vas a querer ir a 100. Claro. Claro, Olvidate. quiero espacio, ¿no? Qué fácil. Hoy pregúntenle a Vialidad Nacional si pueden Ya, andar o no. sí, sí, sí. No está Me confirmado. pasó un teléfono de... No, déjelo. No, déjalo, Déjelo déjalo. descansar tranquilo, para déjelo. consulta. Debe estar de receso invernal, déjelo. Consulta, qué sé yo. Déjelo tranquilo, el hombre, que ha tenido 4 años sumamente pacíficos ahí, de ¿Por quietud. qué romper ahora Justo ahora que ya se está esa terminando. tranquilidad? Debe estar rosqueando para reacomodarse en algún otro sector. No me lo moleste, por favor. Bueno, chicos, ¿nos vamos? Sí, ¿Me nos vamos. parece 9 de la mañana, Agra- 54 agradeció, ¿no? minutos? Sí, Mm. agradeció, ¿no? Sí, ya agradecimos. Sí, Saludos, sí. saludos. Sí, sí. Así que nos estamos yendo. A ver, escucha, no se escucha. La gente de Sandina, hermano, de Ah, Perito sí. Moreno, todo para la logística y la actividad minera y productiva en Perito Moreno. Algo así. Sandina, señor. hermano. Exacto. ¿Cómo quedó? ¿Te queda, viste? ¿Cómo empieza lo de Sandín? Sandino Hermanos es una empresa Ajá. familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso Con La ma- el desarrollo el de la mano desarrollo de la de obra. mano de obra santacruceña. Vamos a hacer un jingle en cualquier momento. Sí, 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 sí. Tendríamos que hacer algo. Gracias a nuestros auspiciantes, gracias Ya también. tengo la canción. Dale. La de Brasil, la, pero La Sandín, de- la. Claramente, ¿no? Es buena. Gracias también a Titán, hostel único en el Calafate, y también gracias a la gente de IB Servicios. Y bienvenidos los que se quieren sumar. Ahí Che, está. hay que pasar el invierno, Vamos. viejo. Viene duro el invierno, viene Vamos a crudo. hacer los jingles de Sí, nuestros auspiciantes gracias a la monumental idea de Juli. Sigan con Arriba el Día. Gracias, comandante Brian. Un placer como siempre. Nosotros mañana volvemos en la otra gestión a las 8 de la mañana. Chau.